Cuando el tío Su me dijo que me casara con la persona que me gusta, abrí la puerta de golpe. Tío Su, no quiero casarme con ella en la sala iluminada. Las tres personas se volvieron a mirarme al mismo tiempo. Mi mirada se encontró con la de Su Banro, vi la sorpresa en sus ojos. Y luego sonreí suavemente, una sonrisa amarga, pero también de alivio. Si todos piensan que no soy digno de ella, entonces no lo soy. Esta vez la dejo ir y también me dejo ir a mí mismo. Su Beiwo frunció el ceño. Hyunchen, ¿acaso Banro te dijo algo? No te preocupes, mañana mismo haré que alguien vaya a sacar la licencia de matrimonio. Ayer mismo estaba llorando porque Su Banro no quería casarse. Tenía los ojos rojos. ¿Cómo es que de repente lo he entendido? Mi abuelo fue el salvador del tío Su. Para que escapara de la guarida de mis tíos, me dejó al cuidado de él en su lecho de muerte. Exigió que Su Banro se casara conmigo. Su Beiwo es un coronel. Su familia tiene una buena posición en el norte de Pekín. Su Banro es su única hija y ha ingresado en la universidad. En cuanto a carácter y familia, es de primera clase. Su Banro también se sorprendió, pero rápidamente apartó la mirada. Padre, el matrimonio no tiene que ser entre iguales, pero debe haber afinidad. No tengo sentimientos por el Su Beiwo, resopló. ¿Qué tipo de sentimientos? Cuando me casé con tu madre ni siquiera nos conocíamos. Y aún así vivimos bien. Hyunchen es un buen hombre. Si no te casas con él te arrepentirás tarde o temprano. Su Banro detesta la actitud autoritaria de su padre. ¿En qué época vivimos? Donde se ve todavía el matrimonio arreglado. Me miró con impaciencia, su mirada se enfrió al instante. Ya lo he dejado claro, solo me casaré con quien me guste. Incluso si me caso con él, tarde o temprano nos divorciaremos. Me miró con sarcasmo y salió dando un portazo. Me dolió el corazón, sé que Su Banro me ha malinterpretado de nuevo. Pensando que estoy retrocediendo para avanzar jugando con mis palabras, Su Beiwo se enfureció. Si te divorcias no te reconoceré como mi hija. Yang In-jun, que estaba al lado, se preocupó y golpeó a Su Beiwo. ¿Qué estás haciendo? Nuestra hija ni siquiera ha terminado la universidad. Incluso si quiere casarse no hay necesidad de apresurarse tanto. Su Beiwo no podía aceptar la rebeldía de su hija. Se levantó y se dirigió al estudio. El matrimonio de mi hija lo decido yo. No importa si no quiere, ahora mismo llamaré para sacar la licencia de matrimonio de inmediato. Yang In-jun respiró profundamente. Es de carácter suave, pero como madre definitivamente está del lado de su hija y por eso me miró con desaprobación. Bajé la mirada. En mi vida anterior me enamoré de Su Banro a primera vista. Así que después de que Su Beiwo sacara la licencia de matrimonio, me esforcé por vivir con ella, así que después del matrimonio estudié por mi cuenta. Mejoré mi cultura, pero olvidé que aunque me casara con Su Banro, ella no me amaba. No le importaba qué tipo de persona era desde el principio. Ella consideraba este matrimonio como una cadena. El primer año de matrimonio no compartimos habitación, luego Yu no pudo soportarlo. Simplemente emborraché a Su Banro con vino. Eso hizo que los dos se convirtieran en verdaderos marido y mujer. Después de que Su Banro se despertara esa vez, su mirada hacia mí era fría y aguda, aunque no dijo nada. Pero sabía que me culpaba por todo eso. Esa mirada despectiva era vergonzosa, pero no podía decir nada en mi defensa. Solo esa vez. Ella quedó embarazada, pero incluso el cielo sabía que no eran adecuados. En un accidente tuvo un aborto espontáneo y Su Banro fue trasladada de Jinbei. Durante más de una década solo regresaba 2 veces al año. Me trataba con frialdad y cortesía como si fuera un extraño. Protestaba contra este matrimonio arreglado de esta manera. Afuera era una profesora universitaria respetada por todos, pero nadie sabía que su marido era solo un chico pobre que no terminó la primaria. Este matrimonio también causó que las mujeres de la familia Su se distanciaran. Yang In-jun se volvió gradualmente de mal genio. No una vez me regañó por haber perjudicado a la familia Su. Solo podía servirles con más dedicación para encontrar un sentido a mi vida. Al volver en sí reprimí la amargura en mi corazón. Todavía no es tarde para corregir todo. Tía Yun, voy a hablar con el tío, calme a Yang In-jun con una sonrisa suave, ya que era la voluntad de mi abuelo. Entonces al menos podía decir unas palabras. Sonreía Yang In-jun. Giré y toqué la puerta del estudio de Su Beiwo. Su Beiwo siempre ha sido de mal carácter. En ese momento estaba marcando un número de teléfono. Al verme su tono se suavizó. Hyunchen, no tengas miedo. En esta casa yo mando enseguida. Encontraré a alguien para que os hagan el certificado de matrimonio. Tío Su, rápidamente me acerqué y detuve el teléfono. Realmente no quiero casarme. Su Beiwo detuvo su mano. Un poco desconcertado. Si fuera su hija no escucharía ninguna opinión. Pero ahora que yo también lo decía, realmente no podía hacer el certificado de matrimonio. Vi que no insistía más. Suspiré aliviado con un tono sincero. Tío Su, realmente veo a tu hija como una hermana. No tengo ese tipo de sentimientos. Mi abuelo también temía que me maltrataran, por eso lo dijo. Si es posible, por favor ayúdame a encontrar un trabajo. Su Beiwo parecía no creerlo. Aunque era un hombre rudo, no era ignorante. Su hija era realmente excelente en la universidad. No sabía cuántos chicos le escribían cartas. Y mi mirada hacia Banro estaba llena de timidez y admiración. Sabía que este chico también gustaba de su hija. Dudó un poco. Luego volví a hablar. Creo que somos mejores como hermanos. Mi tono se volvió más firme. Tío Su, no quiero casarme. La última frase fue categórica.
Subeiwo tuvo que dejar el teléfono. Lo del trabajo no es urgente. Primero quédate tranquilo en casa, porque la casa que dejó mi abuelo fue ocupada por la familia de mi tío y Subeiwo me llevó a su casa. Aunque ahora estoy decidido a no casarme con Subanron. Realmente no tengo a dónde ir, tío Su, gracias. Me relajé. Entonces no lo molestes. De lo contrario, no sé cómo seguir viviendo aquí. Subeiwo resopló fríamente. Si no quiere casarse contigo, él será quien se arrepienta. ¿Cómo podría arrepentirse? Sonreí y no dije más. En la vida pasada ni siquiera se molestó en aparecer para el divorcio. Incluso dijo que siempre me había visto como un hermano menor. Entonces a partir de ahora, su relación se redefinirá como hermanos. A la mañana siguiente, me levanté temprano para preparar el desayuno. Crecí con mi abuelo. La vida fue dura, así que las tareas del hogar me son familiares. Cuando Subanro bajó las escaleras, vio una figura con una camisa de cuadros ocupada en la cocina. El aroma de la comida llenaba el aire. Una expresión de impaciencia cruzó su rostro. Me ignoró. Tomó su abrigo y se dirigió a la puerta. Ayer se fue dando un portazo. Regresó muy tarde. No sabía que Subeiwo ya había abandonado la idea de que nos casáramos. Detente. Subeiwo estaba parado en la puerta con el rostro frío. ¿Quién te enseñó esos modales? ¿Ni siquiera saludas al ver a alguien? Subanro parece gentil, pero en el fondo es obstinada. De lo contrario, en la vida pasada no se habría mudado de Jinbei después de casarse conmigo, sin volver a casa durante más de una década. Ahora, al escuchar las palabras de Subeiwo, pensó que volvería a hablar de casarnos. Así que fríamente torció los labios. Las reglas de nuestra familia ¿incluyen casarse con cualquiera? Mi rostro palideció. Subeiwo estalló de ira. Tomó una escoba de la esquina y la arrojó. Desgraciado. Subanro en un arrebato no se esquivó. Dejó que la escoba la golpeara sin pensar. Me apresuré a ponerme delante de Subanro. Subeiwo tenía mucha fuerza. La escoba golpeó mi frente pálida dejando una marca roja. La habitación quedó en silencio. Subanro no dijo nada. Solo me miró con ojos escrutadores. Parecía pensar que era solo una táctica para ganar su simpatía. Subeiwo no esperaba que yo me interpusiera. Se acercó rápidamente. ¿Estás herido, Jianchen? Me cubrí la frente y sonreí débilmente. No pasa nada, tío Su. Iré a llamar a la tía Yun para comer. Subeiwo miró furiosamente a Subanro. ¿No vas a comer? ¿Realmente crees que Jianchen quiere casarse contigo? Ayer dijo que te veía como una hermana. Espera a que lo adopte como hijo. ¿Qué harás entonces? Hermana. Subanro pareció sorprendida. Entrecerró los ojos. Miró mi espalda y se rió sarcásticamente. Papá. Entonces, ¿por qué no lo adoptas ahora? Sería mejor que nos llamáramos hermanos. Él no es tonto. ¿No sabe cómo me siento? Ayer aún quería casarse conmigo con lágrimas en los ojos. Hoy dice que solo me ve como una hermana. ¿No será otra táctica de retroceder para avanzar? Subeiwo está a punto de morir de la rabia por su hija. Está bien, ser hijo es mejor que ser yerno si te arrepientes. Te romperé las piernas. No me arrepentiré cuando se case en el futuro. Seré su hermana y le ayudaré a encontrar una esposa bonita, probablemente porque finalmente se libró de este matrimonio arreglado. Subanro se sintió mejor. Subeiwo se rió de ella. Bien, a partir de hoy, Jianchen será tu hermano menor. Después del desayuno, Subeiwo dejó los palillos. Jianchen, ¿lo que dijiste ayer fue en serio? Si tienes alguna preocupación, dilo sin miedo. Con el tío Su de tu lado nadie puede oponerse. Está hablando de ayer cuando dije que no quería casarme con Subanro. Subanro también dejó de comer. Sus ojos oscuros miraron hacia Yang Yin-yun, quien no entendía nada. Weiwo, ¿qué quieres decir? Ayer ya lo hablamos. Deja que Jianchen se quede en casa por ahora. En cuanto a si los dos jóvenes se casarán, lo veremos más adelante. Si los jóvenes pasan más tiempo juntos, ¿quién sabe si desarrollarán sentimientos? ¿Por qué tienen que decidir ahora? Él no sabía que este padre e hijo acababan de discutir de nuevo. Hablé con calma, pero con firmeza. Tío Su, hablo en serio. Subeiwo tomó una decisión firme. Está bien, ya que no te gusta Banro. No soy una persona irrazonable. A partir de ahora serás el hijo de la familia Su. Quédate aquí tranquilo. Esto es para reconocer a Jianchen como hijo adoptivo. Yang Yin-yun se quedó atónito. Weiwo, ¿qué significa esto? Subeiwo echó un vistazo a su Banro. ¿Qué significa? Significa que a partir de ahora Banro y Jianchen serán hermanos. Incluso si se casan, él seguirá siendo de la familia Su. Yang Yin-yun se sorprendió por un momento, pero pronto se alegró. Respiró aliviado. Esto está bien, esto está bien. Su hija puede casarse con un universitario. Y la familia Su no será ingrata, incluso si a él también le gustó. Finalmente, no soy lo suficientemente bueno para su hija. ¿Qué madre en este mundo no es egoísta?
Bajé la mirada, pero mi corazón se llenó de amargura. En mi vida pasada al principio fue muy buena conmigo, pero luego Subanro no volvió a casa, y poco a poco perdió la paciencia conmigo incluso cuando enfermó gravemente. Y yo la cuidé día y noche sin descanso en los ojos de Yang In-jun. Yo era el que buscaba recompensas y arruinaba la unión de la familia Su. Subanro terminó de comer, no dijo una palabra y se fue. Solo que antes de irse miró a ese yo que comía con la cabeza baja. Había un toque de ironía en sus ojos, ya que eres su hermano. Quédate en ese lugar para siempre. En su diccionario no existe la palabra arrepentimiento. Después de comer yo mismo recogí los platos y luego tomé mi bolso de tela para salir a buscar trabajo. Subeiwo sacó 10 yuanes del cajón y me los dio. Toma este dinero. Si no vuelves al mediodía come algo en un restaurante, no pases hambre. Después de que mi abuelo murió solo me dejó unos pocos yuanes de ahorros. Aunque en la familia Su no me faltaba comida ni bebida, había muchos gastos. Siempre es bueno tener algo de dinero en mano para sentirse seguro. Gracias tío Su. No me hice el remilgado y lo acepté. Aunque Subeiwo dijo que me adoptaría como hijo. En realidad solo lo dijo de boca, no lo tomé en serio. No quería vivir bajo el mismo techo que Subanro todos los días. Encontré un trabajo y podía alquilar una casa primero. Cuando me casara tendría mi propio hogar. Si en esta vida todavía anhelo una vida familiar, pienso que puedo encontrar a una mujer común pero que me quiera de verdad. No necesitamos vivir tan bien ni tener una casa grande. Con 3 comidas al día, vivir cálidamente y criar un hijo. Envejecer en paz. Esos 15 años de soledad fueron muy opresivos. Tenía tanto miedo, todas las noches me dormía solo. Todas las comidas las hacía yo solo. Subeiwo reflexionó un momento. Si no encuentras un buen trabajo, vuelve primero, luego averiguaré algo. Mi nivel educativo no es alto ni tengo habilidades especiales. El mejor trabajo sería entrar a una fábrica, aunque sea duro. Es mucho mejor que trabajar en el campo. Salí de la casa de los Su. Tomé directamente el autobús a la Universidad de Jinbei para probar suerte. Recuerdo claramente que ese día Subeiwo, a pesar de la oposición de Subanro, nos llevó a registrar el matrimonio. Ese día Subanro se enfureció mucho y no volvió a casa en toda la noche. Yang In-jun no lo dijo, pero en su corazón me afectó un poco. Fui a la Universidad de Jinbei a buscar a alguien y justo me encontré con que la biblioteca estaba contratando personal de limpieza. El guardia pensó que yo era un solicitante y me hizo llenar un formulario. En ese momento estaba apurado buscando a Suwan, no tenía tiempo para quedarme. Cuando luego me acordé y fui a ver, ya habían encontrado a alguien. El trabajo de limpieza no suena muy prestigioso, pero el ambiente en la biblioteca de Jinbei es bueno y la administración es relajada. Lo más importante es que puedo leer libros allí en cualquier momento con mi capacidad. Comprar libros todos los días sería un gran gasto. Si pudiera entrar a trabajar allí sería como el cielo para mí. Subanro estudia en la Universidad de Jinbei, ahora está en el 3er año. Falta un año para que se gradúe. Salió de casa por la mañana. Se sintió mucho más aliviada, no importa qué planes tuviera. Al menos ahora no lo presionaban para registrar el matrimonio. Apenas llegó al aula, su compañero de habitación Zhou Zesen se acercó. ¿Anoche no dormiste en el dormitorio? ¿Fuiste a ver a tu pequeña esposa? En la casa de Subanro había aparecido un hombre que venía a casarse con ella. Esto lo sabían todos en su dormitorio. Cállate, Subanro dijo malhumorada. Frunció el ceño. He dicho muchas veces que no me casaré con él. Zhou Zesen hizo un sonido de desaprobación. A tu abuelo le va a gustar eso. Escuché a mi padre decir que el coronel Su ya estaba preparando el registro para registrar vuestro matrimonio. Os conocéis desde pequeños. El padre de Zhou Zesen también salió del ejército. Naturalmente sabía cómo son los soldados, directos y firmes. Es decir, lo que digo es ley, así que cuando supe que Subeiwo quería que Subanro se casara conmigo, Zhou Zesen ya estaba lamentando en su corazón por su buena amiga. ¿Puede alguien ser más duro que yo? Subanro lo miró de reojo y de repente dijo que quería ser mi hermano menor. Mi padre naturalmente dejó de presionar. El hermano menor. Zhou Zesen murmuró algo. ¿No será que no le cae bien? Subanro se rió con desdén. No me importa lo que él piense. Zhou Zesen lo entendió. Parece que esta persona tiene grandes ambiciones. Subanro es conocida en toda la Universidad de Jinbei por su belleza. Detrás de ella corren innumerables hombres. Además es la única hija de la familia Su, con un excelente rendimiento académico, mientras que yo soy del campo. Al ver a Subanro, el 80% de mi alma se fue. ¿Cómo podría no querer casarme con ella? Subanro se rió con sarcasmo. No me importa lo que él piense. Incluso si me caso con él, eventualmente nos divorciaremos. ¿Para qué? Zhou Zesen, curioso por su actitud. ¿Será que Jianchen es muy feo? He visto a muchos del campo, no digo más. Son oscuros y secos, no saben vestirse, terriblemente anticuados. ¿Feo? Subanro no pudo evitar pensar en mi apariencia. En realidad Jianchen es muy guapo. Si no fuera porque Subeiwo me lo impuso como marido, quizás no me gustaría. Pero definitivamente no lo odiaría al ver que Subanro no hablaba. Zhou Zesen frunció los labios. Instintivamente me clasificó como un monstruo aquí. Me bajé del autobús y fui directamente a la Universidad de Jinbei. El guardia me preguntó en mandarín: compañero, quiero preguntar, ¿está la biblioteca de la universidad contratando personal de limpieza? ¿Cómo lo sabes?
El guardia realmente había oído algo, pero fue una decisión tomada ayer. Me sonreí avergonzado. Lo supe por casualidad y pensé en venir a probar. El guardia sacó rápidamente un formulario. Llena tu nombre y dirección. Ve al segundo edificio, tercer piso, oficina. Mi letra es muy bonita. El guardia no pudo evitar mirar 2 veces. ¿Al menos terminaste la secundaria? Veo que muchos universitarios no tienen una letra tan bonita. Hoy en día quien tiene buena letra es bien visto, ya que no hay teléfonos ni computadoras. Todos los documentos deben escribirse a mano. No negué en voz baja. Y tomé el formulario y me dirigí rápidamente al interior de la escuela. Solo llegué al tercer grado de primaria incluso en esta vida. Este nivel educativo me hace sentir avergonzado, ocultando inseguridad en mi corazón. El responsable de esta contratación es el profesor Lee del departamento de logística. Miró el formulario que le entregué, se quitó las gafas y me examinó. Aquí el trabajo no es muy pesado, pero debe ser muy cuidadoso. El salario es de 45 yuanes al mes. ¿Cuándo puedes empezar? Este puesto necesita personal urgentemente. Por el momento no hay familiares adecuados disponibles. De lo contrario, no estaría buscando gente afuera, respondí apresuradamente. Mañana mismo puedo empezar a trabajar. El profesor Lee miró de nuevo el reloj en su mano. Veo que sabes leer. ¿Qué título tienes? ¿Por qué preguntas por el título? Me mordí el labio, y solo pude responder honestamente que tengo un título de primaria. Allá el profesor Lee pareció decepcionado, suspiró originalmente. Queríamos encontrar a alguien que pudiera ayudar a organizar los libros, pero al menos debes haber terminado la secundaria. De lo contrario no podrías entender los nombres de estos libros. Solo podemos dejar que este joven trabaje por ahora. Él organizará los libros temporalmente. Y hablaremos de esto cuando comience el próximo semestre. Me sorprendí al escuchar las palabras organizar libros. Y luego reuní coraje para decir: profesor, conozco muchas palabras. ¿Por qué no me dejas intentarlo primero? Con la educación primaria no puedo entender los nombres de esos libros especializados. Podría no entender la clasificación. El profesor le respondió evasivamente: cuando esté organizando. Tú puedes aprender. Si puedes hacerlo bien, te aumentaremos el salario en 10 yuanes. Organizar libros es algo que se hace de paso. Contratar a alguien solo para eso es un desperdicio de recursos. Este trabajo lo hará él por ahora, pero asentí con fuerza. Profesor, definitivamente aprenderé bien. Mi promesa sincera realmente parecía la de un estudiante de primaria. El profesor Lee se rió bien. Ven a trabajar mañana a las 8. Recoge tu tarjeta de trabajo y puedes comer en la cafetería al mediodía. 45 yuanes al mes y una comida al mediodía incluida. Este trabajo es simplemente perfecto para mí. Por supuesto, lo más importante es que puedo ayudar a organizar los libros. Cuando no esté ocupado puedo leer esos libros. Cuando salí de la biblioteca estaba de muy buen humor. No pude evitar tararear una melodía, incluso el camino bajo mis pies. Parecía tener notas musicales. No necesitaba andar con cuidado para complacer a Subanro. Tampoco necesitaba adivinar sus preferencias todos los días. Para mí, no amarla era tan relajante. Como Subanro dijo en mi vida pasada: no pongas tu atención en ella, ve y mira más el mundo. No la miraré más, tendré más opciones. Justo era la hora de salir de la escuela. Subanro estaba distraída, pensando que no volvería esta noche. De todos modos, su familia no la presionaba para casarse, así que reduciría el contacto conmigo. Zhou Zesen la jaló de repente. Banro, ¿de qué departamento es ese estudiante de ahí? ¿Será un estudiante de primer año? Es tan guapo. Nunca lo había visto. Es del tipo que se enamora de cualquiera. Subanro no se sorprendió y levantó los párpados. ¿Qué chico no te parece guapo? Pero este realmente es guapo. Zhou Zesen se sintió intrigado. No puedo evitar ir a conocerlo. Antes de que terminara de hablar, vio a Subanro, que antes parecía indiferente. De repente caminó con grandes pasos hacia ese chico sin escuchar sus palabras. Jianchen, ¿has venido hasta aquí para perseguir a alguien? ¿No tienes vergüenza? Jianchen, ¿qué haces aquí? Subanro pensó originalmente que yo estaba retrocediendo para avanzar. Al menos durante este tiempo no lo molestaría. No esperaba que me atreviera a perseguirlo hasta la escuela. Sabía que Subanro estudiaba aquí. Antes de venir me había preparado mentalmente. Vine a trabajar. Normalmente no me encontraría con ella, pero no esperaba encontrarla el primer día. Me quedé quieto con un tono indiferente. Vine aquí a buscar trabajo. En su juventud, Subanro aún tenía el orgullo de ser hija de un alto funcionario. Su carácter no era tan estable como a los 30 y tantos años. Él claramente no creía en mis palabras. ¿Qué trabajo hay aquí para ti? Limpiando en la biblioteca, le respondí sin humildad ni arrogancia. Y luego le pregunté: ¿no puedo hacerlo? Aunque mi tono era indiferente. Subanro detectó un pequeño pinchazo en mis palabras. Él se rió burlonamente. Por supuesto que puedes, pero dentro de la escuela. Por favor, finge no conocerme. Me gusta, es un hecho indiscutible. Subanro estaba convencida de que esta era mi forma de acercarme a él. Así que decidió cortar de raíz esa posibilidad. ¿Qué matrimonio arreglado por los padres? Suena extremadamente anticuado. Asentí hacia el bien, dije, y me di la vuelta decididamente. Sin mirar a Subanro de nuevo. Alguna vez me gustó, pero eso ya fue en otra vida. Subanro se quedó allí mirándome. Un sentimiento inexplicable surgió en su corazón, como si fuera la primera vez que mi mirada hacia ella no contenía timidez, y me fui sin mirar atrás. En ese momento Zhou Zesen llegó corriendo con un tono emocionado. Banro, ¿lo conoces? ¿Cómo se llama?
¿De qué especialidad es el estudiante? Suanrou bajó las pestañas y soltó una risa apenas perceptible y sarcástica. Solo es un trabajador de limpieza de la escuela, no lo conozco. Zhou Zesheng se quedó atónito. ¿No lo conoces? Claramente hablasteis varias frases. ¿Cómo es posible que no lo conozcas? Además, la apariencia y el aura de ese chico no parecía en absoluto alguien que limpiara en el camino de regreso a la casa de los Su. Gasté 3 yuanes en comprar algunas costillas y verduras. Solo tenía los más de 10 yuanes que mi abuelo me dejó. Antes, viviendo bajo el techo de otros, no me atrevía a gastar ni un centavo. Solo podía trabajar más en la casa de los Su para demostrar que no era un parásito, pero ahora que encontré trabajo. Al mediodía también me daban de comer, no me sentía bien seguir viviendo y comiendo gratis. Al entrar, la tía Yun me preguntó sobre la situación del trabajo. Tía Yun, encontré trabajo, dije con un tono alegre. Tomé las costillas y entré a la cocina. Esta noche haremos sopa de costillas. También compré algunas papas. Yang Yun detuvo su tejido. ¿Encontraste trabajo? Le respondí con una sonrisa. Limpiando en la biblioteca. Al mediodía me dan de comer. El salario es de 45 yuanes. 45 yuanes no es un salario alto. Al menos es peor que en la fábrica y además es limpiar. Este trabajo no es estable ni prestigioso. Yang Yun frunció el ceño. Eres tan joven. ¿Cómo puedes ir a limpiar? Ve a la fábrica textil. Allí ganarás al menos 70 u 80 yuan al mes. Escucha a la tía Yun. Espera a que tu tío consiga una buena conexión. La biblioteca está bien. No estoy cansado, interrumpí suavemente. Me sentí un poco conmovido esta noche. Cuando Suanrou no volvió a cenar, su Beiwo aún estaba enojado. Tan joven y tan arrogante, tarde o temprano se caerá. Yang Yun le lanzó una mirada. Ni siquiera la comida puede callarte. Luego volvió a hablar del trabajo. Solo mencioné brevemente que trabajaba en la biblioteca. Tío Su, déjame intentarlo, me gusta trabajar allí. Como lo dije, su Beiwo no tuvo más remedio que asentir. Después de cenar recogí rápidamente los platos. Los lavé y entré a mi habitación. La habitación en la que vivo está en el extremo oeste. Originalmente era donde la familia Su guardaba cosas, pero Yang Yun la limpió bien. Dentro había una cama pequeña y una mesa. Saqué un diccionario Xinhua de mi maleta. Acaricié el diccionario con nostalgia. Lo he hojeado innumerables veces. Desde que comencé a practicar la escritura hasta que pude leer independientemente. Me tomó un año entero. En la maleta también había 2 camisas descoloridas, un pantalón negro y en el fondo escondía 16 yuan. Esas eran todas mis posesiones. Pensé en 1985, realmente no era agradable. Pobre y humilde. Cuando hablaba con la gente no me atrevía a levantar la cabeza. Pensé un momento y abrí el escritorio. Dentro había un cuaderno usado a la mitad y un pequeño lápiz. Era algo que Suanrou había usado antes. Las cosas dentro del escritorio también eran mías. En ese cuaderno escribí cuidadosamente con el lápiz una frase: estudia bien, avanza cada día. Al día siguiente me desperté a tiempo. Me vestí y fui primero a la cocina a preparar el desayuno. Era un hábito que adquirí desde que llegué a la familia Su. Al principio Yang Yun me lo dijo varias veces, pero no pudo evitar que mi comida fuera realmente buena y gradualmente se acostumbró. Yo preparaba las 3 comidas al día. La biblioteca de Jinbei no estaba cerca de la familia Su. Tenía que tomar el autobús. El boleto costaba 5 centavos. Comí rápidamente, pero Yang Yun aún tomaba lentamente su sopa. No pude esperar a limpiar los platos. Me sentí un poco apenado. Tía Yun, tengo que ir a trabajar. Yang Yun agitó la mano. Ve rápido. En casa no te tratamos como una sirvienta. Entonces me relajé. No importa cuán bien me traten los demás, en el fondo siempre tengo el cuidado de vivir bajo el techo de alguien a esta hora. Los estudiantes de la universidad acababan de salir del comedor y se dirigían a las aulas. Ellos tienen casi mi edad, algunos son 1 o 2 años mayores que yo. En sus rostros se veía el vigor típico de los universitarios. Llevaban libros en sus brazos. Discutían temas profesionales que yo no entendía. En mi corazón sentía un poco de envidia, pero fue solo un destello pasajero, y me dirigí rápidamente hacia el edificio de la biblioteca. El profesor Li me vio venir. Suspiró aliviado. Primero limpió el suelo y la mesa. Revisó si los libros en los estantes estaban al revés o invertidos. Todo lo organizó bien y hoy había una inspección de los líderes. No seas imprudente, asentí con la cabeza. Tomé la escoba y comencé a trabajar seriamente. Después de limpiar comencé a revisar los libros dentro de los armarios. El profesor Li dijo que no importaba si no los reconocía, solo miraba si estaban desordenados. No dije que sabía leer. Revisé cuidadosamente cada fila de armarios y luego encontré un problema. El profesor Li estaba a punto de salir. Era casi la hora. Tenía que ir a la oficina del director. Al oírlo rápidamente dijo que hablaríamos del asunto más tarde. Cuando lleguen los líderes puedes ir al cuarto de almacenamiento al lado a descansar. Tuve que detenerme. Miré los libros en los estantes. Estaban un poco grasientos. En mi vida anterior, cuando estaba aburrido en casa, el lugar que más visitaba era la biblioteca. En Virginia hay varias grandes bibliotecas, todas las he visitado. Después de ir muchas veces, los administradores me conocían. Ocasionalmente no encontraba el libro que quería leer y los administradores me decían cómo estaban clasificados los libros
libros y como estaba realmente aburrido, incluso estudié el sistema de clasificación de bibliotecas, así que sabía muy bien el método correcto de clasificación de libros. Así que solo dudé un momento, me mordí el labio y comencé a organizar estos libros. Era un gran proyecto. No era algo que se pudiera hacer en un momento, pero yo nunca he tenido miedo a los problemas y tengo mucha paciencia. No puedo solo barrer y limpiar mesas todos los días. De lo contrario, alguien más podría reemplazarme en cualquier momento y no podría seguir trabajando. Hay que saber que ahora la biblioteca de Beijing está temporalmente escasa de personal. Cuando se estabilice, tal vez algún profesor o familiar de un líder quiera venir a trabajar. Entonces yo, que no tengo conexiones, solo sé limpiar y es normal que me despidan. No soy un empleado formal, ¿a quién le importa? A las 10:30 de la mañana solo había organizado un estante. En ese momento se escucharon pasos afuera seguidos de la voz del profesor Lee. Los libros anteriores todavía están aquí. Resulta que aquí arriba están los libros que los estudiantes suelen leer. Cuando haya tiempo se organizará para mover los libros aquí. Recordé que el profesor Lee me había dicho que fuera al cuarto de almacenamiento, así que rápidamente me puse en un rincón con la cabeza baja tratando de no llamar la atención, porque hoy había una inspección de líderes en la biblioteca, así que temporalmente no estaba abierta a los estudiantes excepto el profesor Lee. Yo estaba allí, pero vestía de manera sencilla, el cabello recogido en la nuca con la cabeza baja, no se veía mi rostro. No llamaba la atención el profesor Lee, solo me echó un vistazo. No le di mucha importancia, había personal de limpieza en la biblioteca. Es normal, los que vinieron a inspeccionar eran de la oficina de educación, acompañados por los líderes de la oficina académica de la Universidad Jinomei y algunos trabajadores del departamento de logística. Entre ellos el profesor Lee pertenecía al personal de gestión logística. Normalmente se encargaba del trabajo de la biblioteca. El líder principal parecía tener más de 50 años sin mucha pretensión. Solo exclamó: me gradué de aquí hace más de 10 años. Ahora nuestra universidad es cada vez mejor después de la restauración del examen de ingreso. El recurso educativo se inclina. La Universidad Jinomei ha construido muchos edificios en los últimos 2 años. Las personas a su alrededor naturalmente siguieron la conversación. Subdirector, las condiciones cuando estudiamos eran muy difíciles. No teníamos suficiente para comer. No olvidemos recordar los tiempos difíciles y apreciar los buenos. El subdirector exclamó y dio 2 pasos más hacia adentro. Recuerdo que muchos libros de la Universidad Jinomei son muy valiosos. Debemos protegerlos, son nuestro alimento espiritual. El profesor le asintió rápidamente. No se preocupe, aquí hay alguien que limpia todos los días. El subdirector se detuvo en el primer estante, lo miró y luego frunció el ceño. El profesor Lee se sintió tenso. ¿Acaso no se limpió bien aquí? Este es mi primer día de trabajo, ya aprendí a ser flojo. Tan pronto como el subdirector entró me fui en silencio. Me senté en el cuarto de almacenamiento. El profesor Lee siguió la mirada del subdirector. No encontró ningún problema, se relajó un poco. Subdirector, los libros aquí son de política. El subdirector reflexionó un momento. Solo este estante tiene la clasificación más precisa, los otros estantes están un poco desordenados. En el futuro deben seguir este estándar. La Universidad Jinomei es una de las mejores universidades de nuestro país. En el futuro no sé cuántas personas vendrán a visitar y estudiar especialmente la biblioteca. Debemos dar un buen ejemplo después de que se construya la nueva biblioteca. El profesor Lee estaba muy ocupado. No había tenido tiempo de prestar atención a los problemas de clasificación. En este momento solo podía ser firme. Voy a corregirlo de inmediato. Además de este problema, la biblioteca no tiene otros problemas. La oficina de educación y los líderes de la universidad fueron a otros lugares. Hasta la hora del almuerzo el profesor Lee no había regresado. Probablemente acompañó a los líderes a almorzar. Fui solo a la cafetería. También soy parte del personal de logística. Con mi tarjeta de trabajo puedo comer en la ventana de los profesores. También me beneficio de la universidad un plato de carne y uno de vegetales. La comida es buena. Me serví la comida y me senté en un rincón después de una larga vida soltera. Me acostumbré a comer despacio. A la mitad de la comida alguien se sentó frente a mi compañero. ¿Hay alguien sentado aquí? Levanté la vista. Era un chico con camisa blanca, alto y delgado, de apariencia brillante, claramente un estudiante universitario. No, rápidamente negué con la cabeza. Me moví hacia el otro extremo del banco y aceleré silenciosamente la velocidad de la comida. Había mucha gente comiendo. Tan Yue buscó por un rato, solo encontró un asiento vacío en el rincón. Acabo de traer la comida. Tan Yue dio un pequeño bocado a un trozo de carne. Luego sonrió y habló tomando la iniciativa. Soy estudiante de 3er año en la carrera de chino. Pareces más joven que yo. ¿Eres estudiante de 2º año? Sonreí levemente. No soy estudiante. No me da vergüenza limpiar en la biblioteca. Dije que creo que este trabajo es bastante bueno. Los ojos de Tan Yue se movieron ligeramente y me sonrió educadamente. No volvió a hablar, obviamente, al enterarse de que no era universitario. Solo un conserje perdió el interés en comunicarse. Aunque ambos somos jóvenes, los universitarios se sienten superiores, especialmente los estudiantes de la Universidad de Beijing, que llevan un aire de superioridad. Terminé de comer primero y antes de irme me despedí por cortesía. He terminado de comer, adiós. Tan Yue no sé si lo escuchó o no.
Solo levantó los párpados sin decir nada. Obviamente al escuchar que yo era el conserje, no quiso hablar conmigo, no me importó, estaba a punto de irme. Pero Tang Yue se levantó de repente con una sonrisa en su rostro, haciendo señas a lo lejos. Wan Rou Cesen, hay sitio aquí. Incluso en la Universidad de Beijing su Wan Rou es una estudiante famosa. Llevaba pantalones negros y una camisa blanca con rasgos faciales refinados. Además de ser la estudiante favorita del profesor San, muchos estudiantes han oído su nombre. Tang Yue llamó. Muchos en el comedor miraron hacia allá. Solo yo parecía no verlo. Bajé la mirada. Pasé tranquilamente junto a él hacia la puerta del comedor. Recordé lo que dijo ayer. Por favor, finge no conocerme. Zhou Zesen también me reconoció con una mirada extraña, mirando a ambos. Wan Rou, ¿realmente no lo conoces? Ayer hablaron varias veces. Hoy actúan como extraños. Ahora está un poco dudoso. ¿Ayer estaba ciego o tuvo una alucinación? Su Wan Rou asintió y se dirigió hacia el lugar de Tang Yue. No lo conozco. Zhou Zesen miró mi espalda entrecerrando los ojos, imaginando cosas en su mente. ¿No será que su Wan Rou le habló a ese chico ayer? Él la rechazó y hoy avergonzada dijo que no lo conocía. Al llegar a esto rápidamente negó con la cabeza. ¿Cómo podría ser? En toda la Universidad de Beijing los chicos que le gustan a su Wan Rou harían fila hasta la puerta. Ella no iría a perseguir a ningún chico. Incluso Tang Yue, un gran señor, la persiguió durante 3 años. ¿Y no tuvo suerte? Dejó de pensar y saludó a Tang Yue. Tang Yue, ¿hoy también comes tan tarde? Tang Yue miró a su Wan Rou. Luego se quejó con una sonrisa resignada. El club de literatura tiene actividades. Si no estoy, se convertirán en un caos. Tang Yue es un talento famoso en el departamento de literatura china, por lo que naturalmente es el líder del club de literatura. Su familia es adinerada. Es guapo y tiene una personalidad brillante y generosa. Es muy popular entre los compañeros de clase, especialmente entre las chicas. La voz de Zhou Zesen no es baja. Acabo de llegar a la puerta de la cafetería y mis pasos se detuvieron un momento. Entonces entendí, resulta que él es Tang Yue, el editor Tan del que hablaban las estudiantes. En mi vida anterior había escuchado este nombre más de una vez, pero nunca lo había visto en persona. Parece que combina bien con su Wan Rou. Ahora que no estoy yo como su marido inesperado esta vez. Seguro que pueden estar juntos en ese momento. Su Wan Rou y yo nos habíamos registrado, pero su Wan Rou casi no hablaba conmigo y rara vez volvía a casa. Una vez que Yang In-jun se enfermó, me pidió que fuera a la escuela a buscarla. Estaba en la puerta. Vi de lejos a su Wan Rou con un hombre joven. Hablaba, no podía ver claramente su rostro, pero escuché a las compañeras hablar con envidia. ¿Ese es el novio de su Wan Rou? Es muy guapo. Parece que su padre es el editor en jefe del periódico. ¿Quién no conoce al talentoso Tang Yue de nuestra facultad de letras? En nuestra escuela solo él es digno de su Wan Rou. Me sentí muy triste, pero ni siquiera tuve el derecho de estar celoso. Solo me quedé allí esperando en silencio hasta que terminaron de hablar. Entonces vi a su Wan Rou relajada. Con una sonrisa se dio la vuelta y caminó hacia aquí, pero al verme, la sonrisa desapareció de su rostro. Solo quedó la impaciencia. ¿Qué haces aquí? Apreté los labios y hablé con cuidado. La tía Yun está enferma. Mi madre fingió estar enferma varias veces. Fue idea tuya. Su Wan Rou solo se rió fríamente, con una mirada de leve escrutinio. Jianchen, si tienes esa mentalidad, sería mejor que leyeras más libros. Solo pude explicar. La tía Yun realmente está enferma. Nunca te he mentido. Su Wan Rou desde lo alto se rió con desprecio. La vez que dormimos juntos, mi madre también fingió estar enferma para que volviera. ¿Te atreves a decir que no lo sabías? Me sentí muy avergonzado, pero no pude decir nada. No pude refutar. Realmente lo sabía, pero no sabía que la tía Yun usaría esa forma para obligar a su Wan Rou a estar conmigo. Pero yo dependía de ellos en esa situación. Me empujaron a la misma habitación, con su Wan Rou frente a mí abrazándome fuertemente. ¿Cómo podía resistirme? Al ver que no hablaba, su Wan Rou mostró una ligera ironía en sus ojos. Solo fue esa vez, Jianchen, no volveré a entrar en tu habitación. Mi rostro palideció en ese momento. No había leído tantos libros. Mi mentalidad no era tan tranquila. Solo quería demostrarle urgentemente que no era tan descarado. Wan Rou, me gustas. Pero nunca su Wan Rou interrumpió mis palabras. Mira a otros hombres. ¿Quién es como tú sin autoestima? ¿No tienes tus propios objetivos en la vida? ¿No tienes cosas que quieras hacer? ¿Por qué desperdicias tu tiempo y energía en mí? Escuché sus palabras. Jianchen, realmente deberías conocer a Tang Yun de nuestro departamento de chino. También es un chico. Es más de 100 veces mejor que tú. Desde ese día recordé el nombre de Tang Yun, aunque nunca había visto a este talento. Pero siempre pesa en mi corazón. También lo he pensado muchas veces. Si no fuera por la presión del tío Su, por los arreglos de la tía Yun, él y Tang Yue serían una pareja. Yo soy la que se ha metido de por medio, la que no mide sus fuerzas. Pero ahora que realmente he visto a Tang Yue, mi corazón está en calma pensando en el salario. Mis pasos hacia la biblioteca se vuelven más ligeros. Mi vida amorosa no tiene nada que ver conmigo. Probablemente solo sea dar un sobre rojo cuando nos casemos. Me froto la cara.
Por supuesto que anhelo el amor, también anhelo el matrimonio. Antes, cuando iba sola al parque, a menudo veía escenas de familias de 3 juntas, pero yo siempre estaba sola. También había ancianas curiosas que preguntaban por qué vivía sola. Solo podía sonreír y responder que mi esposa trabajaba en otra ciudad. Las ancianas ponían una expresión significativa. Que los esposos separados por largos periodos no es algo bueno, pensaba yo. No busco una mujer muy guapa o capaz, solo que me ame de verdad. Yo también devolveré el mismo entusiasmo. Tendremos un hijo. Luego quizás pelearemos, pero también nos reconciliaremos. En la noche de Año Nuevo, cuando todas las casas están iluminadas, ya no estaré sola. Ni esperaré más de 10 años para escuchar un "no te amo" mi aparición. Tang Yue no le dio importancia al principio. Él estaba dispuesto a iniciar la conversación, porque pensaba que yo era guapa, especialmente ese aire frío. Realmente fácil de cautivar, como un talento admirado. Él tiene arrogancia en su interior, pero nunca lo muestra. Sin embargo, al escuchar que solo era personal de limpieza, Tang Yuan inexplicablemente sintió que no había amenaza. Naturalmente me consideró un pariente pobre de algún empleado del campo. Él puso su atención en su Van Rou. ¿Participarás en la Liga Universitaria de Baloncesto el próximo mes? Su Van Rou asintió, comiendo en silencio, pensando involuntariamente que yo realmente fingí no conocerme. Eso era un cambio de estrategia. Él sonrió internamente. No importa la estrategia, tampoco cedería en casarse conmigo. Tang Yue ya estaba acostumbrado a la indiferencia de su Van Rou. Sonrió cálidamente. Entonces seguiré el reportaje en el periódico universitario. Espero que nuestra compañera Su Van Rou lleve a nuestra escuela a ganar el partido. El periódico es su responsabilidad. Casi en cada edición tiene artículos publicados. Esa es la razón por la que lo llaman talento. Su Van Rou no dijo nada. El baloncesto no es un deporte individual, pero él siempre ha sido el principal. Con más de 180 metros es el primer delantero. Además, Su Van Rou juega muy ferozmente, completamente diferente a su personalidad fría y distante. Es esa contradicción la que ha cautivado a tantos chicos. Tang Yue está loco por esa Su Van Rou. Ella ha pensado muchas veces, una chica que no se interesa por ningún chico. Si solo tuviera a él en su corazón, qué locura sería. Cuando regresé a la biblioteca, el profesor Li aún no había llegado. Agarré un libro de poemas de Tagore y comencé a leer, para descansar y pasar el rato. Esperar hasta la 1:30 para empezar a trabajar no era tarde. La biblioteca tiene muchos libros y están completos. Los fondos siguen llegando. Los fondos seguirán siendo suficientes para el inventario de libros. Me siento como si pudiera trabajar aquí toda la vida sin aburrirme esperando el reloj de la pared. A la 1:30 cerré el libro y comencé a trabajar de nuevo. Cuando el profesor Li regresó, ya eran más de las 2. Hacía un poco de calor afuera. Volvió corriendo apresuradamente, sudando. Ni siquiera se tomó un descanso. Vino directamente a mí y preguntó de inmediato si yo había movido los libros de primer estante. Asentí. Vi que algunos libros estaban mal clasificados, así que los organicé. El profesor Li frunció el ceño y preguntó quién me había dicho que los organizara. Tu trabajo es limpiar, no ser bibliotecario. Me sentí un poco nervioso, aunque he vivido otra vida. En realidad no tengo mucha experiencia interactuando con la gente, y menos aún experiencia laboral la mayor parte del tiempo. He vivido solo y en silencio. Antes pensé que hacer este trabajo por iniciativa propia podría ser una ventaja para mí. Ahora parece que quise llamar la atención. El profesor Li solo me dijo que organizara los libros que no estaban en orden. No me dijo que los reclasificara. Cuando los líderes de la oficina de educación dijeron que la clasificación del primer estante era correcta, yo estaba en el almacén, así que naturalmente no sabía que mi trabajo había recibido elogios. Me sentí ansioso, con el ánimo bajo. Lo siento, ¿puedo volver a colocar los libros ahora? El profesor Li me miró con mal humor. En este trabajo, cuanto más haces, más te equivocas. Debes decirme antes de hacer algo, no actuar por tu cuenta. Hoy los líderes elogiaron el primer estante por la correcta clasificación de los libros, pero al revés. Eso implica que el trabajo previo de la biblioteca no estaba bien hecho. Me mordí el labio. Lo recordaré. El profesor Li se calmó. Organiza el resto de los libros según la clasificación. Hazlo como el primer estante. Voy a solicitar un aumento de sueldo para ti. De ahora en adelante la clasificación de libros también será tu trabajo. Dicho esto, se dio la vuelta y se fue como un viento. Antes de irse dejó una última frase: no te apresures demasiado. Tienes un mes para completarlo. Aún no había reaccionado. Me quedé parado parpadeando. Solo escuché un punto clave. El primer día de trabajo y ya tengo un aumento de sueldo. Así que mi intento de llamar la atención resultó bien. El profesor Li tuvo una buena primera impresión de mí, pero hoy el joven reorganizó los estantes sin decir nada, justo cuando los líderes estaban inspeccionando el trabajo. Eso le molestó un poco. El joven quiere destacar, no hay problema, pero también debe saber el momento y el lugar y quién manda. Él es el responsable de la biblioteca. A los líderes de la oficina de educación no les importa un conserje si se queda o se va. Si obtiene un aumento de sueldo, todo depende de él. Así que cuando regresó, la primera frase fue una crítica severa, y pensé que si me atrevía a replicar me despediría al instante. Organizar libros no es una habilidad tan impresionante. Prefiere esforzarse un poco más que
Dejar quedarse a alguien con malas intenciones, pero su tono fue tan severo que ni siquiera me defendí, simplemente me disculpé primero. Mi actitud de pánico y sinceridad lo hizo sentir un poco compasivo. Él es el típico que cede ante la suavidad, no ante la dureza, y yo después de todo soy joven. Es mi primer trabajo, cometer errores es comprensible. Además, este error no tuvo consecuencias graves. Al mediodía, mientras almorzaba con el jefe, el líder del departamento administrativo mencionó que la selección del bibliotecario esta vez fue buena. Incluso conocía el sistema de clasificación de libros. El profesor Lee no se atrevió a decir que solo soy un conserje, pero al ver mi actitud positiva, decidió aprovechar la situación y asignarme también la tarea de clasificar los libros. Un aumento de 10 yuanes al mes se ahorró en gastos de personal. Después de la reprimenda, trabajé aún más duro por la tarde. No me detuve ni un momento, ni siquiera tuve tiempo de beber agua. Clasificaba los libros con temor, con los ojos muy abiertos, temeroso de hacer algo mal y perder mi trabajo. Cuando el profesor Lee regresó, ya había organizado todos los libros del primer piso. El profesor Lee se quedó atónito. ¿Lo hiciste tú solo? Medité mis palabras. Profesor Lee, ¿le parece bien? Mi aspecto de miedo y precaución parecía patético. No parecía alguien con malas intenciones. El profesor Lee perdió toda su ira, y al verme cubierto de sudor, con la camisa empapada, unos grandes ojos negros y blancos ansiosos y expectantes mirándolo, su corazón se ablandó involuntariamente. Su tono se suavizó. No dijimos que tenías un mes para hacerlo a este ritmo. Lo terminarás en una semana. Me mordí el labio, no me atreví a decir más. Entonces mañana iré más despacio al oír esto. El profesor Lee supo que era alguien que quería ser astuto, pero en realidad no sabía cómo serlo. Si por la mañana me ofrecía organizar los libros, probablemente era por miedo a que el trabajo no durara. La escuela no lo usaría. En realidad acerté. Este es solo un trabajo temporal. La Universidad de Jinbei no es un lugar común. Incluso los guardias de seguridad son asignados por el ejército. El trabajo de limpieza también requiere conexiones para entrar, ya sea familia de los empleados, o al menos parientes que hayan dado regalos. ¿Cómo podrían contratar a alguien sin respaldo? Esta vez fue una coincidencia que necesitáramos urgentemente personal, pero no durará mucho. Si alguien quiere ser asignado allí, el primer trabajo en ser reemplazado será el mío. Después de todo, este trabajo no tiene contenido técnico. Cualquiera puede hacerlo. Pero ahora entiendo que la clasificación de libros es diferente. La mayoría de los que están dispuestos a venir a limpiar tienen más de 30 años. Limpiar se puede sustituir, pero organizar libros no es algo que cualquiera pueda hacer bien. Siéntate y toma un trago de agua. Pronto será hora de salir. El tono del profesor Lee es más suave. Me hace señas un poco interesado. ¿No dijiste que tenías un diploma de primaria? ¿Cómo es que sabes organizar libros? El método de organización de libros no lleva muchos años en vigor. Muchos profesores universitarios ni siquiera lo entienden. Vi ese libro en la librería Sinua, me pareció interesante, así que lo recordé. Di una excusa al azar. Ahora estoy intentando venderme. Profesor Lee, aunque tengo un diploma de primaria, sé leer. Definitivamente puedo hacer bien este trabajo. Realmente necesito este trabajo. Y también necesito un salario que me permita mantenerme. El profesor Lee me mira. Tienes suerte, hoy el jefe te elogió. Cuando fui a aprobar el salario, el jefe lo firmó directamente. Me muerdo el labio. Entonces puedo seguir trabajando. El profesor Lee finalmente se ríe. Dice que eres astuto. ¿Cómo puedes ser tan tonto? El jefe ya firmó. Siempre que no cometas errores puedes seguir trabajando. Ahora el salario mensual es de 55 yuanes. Casi alcanza al de un trabajador oficial de fábrica. Mis ojos se humedecen. Asiento con esfuerzo, conteniendo el nudo en la garganta. Definitivamente trabajaré duro. Profesor Lee, en el futuro preguntaré primero sobre cualquier cosa. Definitivamente no actuaré por mi cuenta. Parece que realmente no es un diploma de primaria. Incluso usas modismos. El profesor Lee teme ver lágrimas, especialmente con mi apariencia fría y clara, con lágrimas a punto de caer. Realmente duele verlo. Me apresuro a secar las lágrimas. No quiero sentarme a descansar. Voy de nuevo hacia los estantes de libros. No estoy cansado. Organízalos rápidamente. Así será más fácil para los estudiantes venir a leer. Los libros están bien organizados. También hay que hacer una lista detallada de clasificación de libros. El profesor Lee me sigue y lo revisa cuidadosamente. Finalmente me encarga este trabajo. Mañana no te apresures a organizar el segundo piso. Escribe una lista de clasificación de libros. La llevaré a fotocopiar algunas. Las pegaré en cada sala de lectura. Así cuando la gente lea, sabrán dónde ponerlo. Reducirá tu carga de trabajo. Los profesores y estudiantes aquí tienen un alto nivel. La identidad de la Universidad de Beijing es un honor, pero también una carga. En un lugar como este, inconscientemente mejoras tu propio cultivo. Así que comportamientos como tirar basura o dejar libros desordenados son muy raros. En el camino de regreso todavía pienso, necesito practicar más mi caligrafía. De lo contrario, este tipo de tablas las verá toda la escuela. Si la letra es demasiado fea, sería vergonzoso. Bajé del autobús. Camino hacia el complejo militar. Alguien me llama desde atrás. Compañero, ¿podría decirme dónde vive el comandante Subeiwo? Me doy la vuelta y es una mujer joven, muy hermosa, vestida con ropa de obrera, en su mano todavía llevando una bolsa de frutas. Al verme su rostro se sonrojó un poco. ¿Podrías indicarme el camino?
Asentí con la cabeza, está justo adelante. Solo sígueme, Subeiwo llegó temprano hoy. Al verme a mí y a la persona detrás de mí inmediatamente sonrió. ¿Cómo es que vinieron juntos? La joven mujer se sonrojó. Tío Su, este caballero me indicó el camino. Subeiwo sonrió aún más señalándome a mí. Este es Jian. Mi ahijado. Luego se dirigió a mi Heu Qing'an, el hijo de mi compañero de armas. Ahora trabajas como técnico en la fábrica de acero con un diploma de escuela secundaria técnica. Es un empleado formal. Al escuchar esto supe de qué se trataba. No esperaba que el tío Su actuara tan rápido. Anteayer habló de presentarme a alguien. Hoy ya trajo a alguien directamente a casa. No tengo experiencia en citas a ciegas y soy bastante tímido. Inmediatamente me sonrojé un poco. Heu Qing'an extendió su mano. Hola camarada Jian. Me llamo Heu Qing'an, tengo 22 años. Extendí mi mano y la estreché sintiéndome aún más incómodo. No tenía ninguna preparación mental en ese momento. Yang In-yun se acercó sonriendo, rompiendo la atmósfera un tanto incómoda. No hace falta llamarse camaradas. Somos jóvenes, podemos llamarnos por nuestros nombres. Qing'an entra a la casa rápidamente. No tiene sentido quedarse parado afuera. Entré a la casa y me lavé las manos. Por costumbre fui a la cocina a cocinar. Yang In-yun no me detuvo. Sonriendo le dijo a Heu Qing'an: Jian Chen cocina muy bien. Hoy tienes suerte. Heu Qing'an se sentó un rato en el sofá, pero su mirada se dirigía involuntariamente hacia la cocina. Antes de esto, no tenía muchas esperanzas con esta cita a ciegas. Su padre y Subeiwo son compañeros de armas. Lo pidió. Aunque no quisiera, tenía que venir. Incluso su madre se quejaba de esta cita. A alguien del campo, sin trabajo ni educación. Si la familia Su no lo quiere, nos lo pasan a nosotros. El padre de Heu Qing'an solo le aconsejó. El comandante Zhou lo pidió. Dijo que en el futuro lo reconocería como ahijado. De cualquier manera debía ir a ver. Un ahijado no es un hijo propio. Hay una gran diferencia. Nuestra hija no busca un universitario. Al menos alguien con un trabajo formal estaría bien. La madre de Heu aún estaba molesta, pero al final, por no perder la cara, lo dejó venir. En realidad él no quería buscar pareja en este momento, menos aún al escuchar que el otro solo tenía educación primaria. Pero al verme admitió que su corazón se conmovió. Eres muy guapo, más que cualquier chico en la fábrica. Te sonreí. Y mi corazón latió un poco más rápido. Yang In-yun vio que Heu Qing'an miraba hacia allá, y sonrió lentamente. Sabía que probablemente había una oportunidad. Tu apariencia es del tipo que a la mayoría de los hombres les gusta. Su hija es una excepción después de todo. Su Banrou ha visto muchos chicos guapos en la universidad, y muchos chicos le gustan la belleza. No lo conmueve. Heu Qing'an mordió sus labios. Voy a ayudar en la cocina. Yang In-yun sonrió. Aunque no es apropiado que entres a la cocina en tu primera visita, pero es bueno que vayan a hablar y se conozcan mejor. Jian Chen es un buen hombre. Heu Qing'an se sonrojó de nuevo. Entró a la cocina con la cabeza baja y saludó en voz baja. ¿Qué estás cocinando? Te ayudo. Mi incomodidad inicial había pasado. Sonreí amablemente. ¿Cómo puede un invitado venir a trabajar en la cocina? Yo puedo solo. Tampoco soy un invitado, dijo Heu Qing'an y no continuó. ¿Para qué vino hoy? Ambos lo sabían. Puse las papas lavadas en la tabla de cortar. ¿Entonces podrías cortar las papas en tiras? Heu Qing'an tampoco era muy hablador. Se paró a un lado y se puso a trabajar en silencio. Cortó las papas finas y largas. Se podía ver que era alguien que ayudaba mucho en casa. Mordí mis labios. Pienso que mi primera impresión de Heu Qing'an fue bastante buena. Ambos cooperaron con complicidad. Uno lavaba y cortaba, el otro cocinaba. De vez en cuando intercambiaban unas palabras en voz baja. Lava los chiles. Córtalos en rodajas, son picantes. Recuerda no tocarte los ojos. Veo que 2 de tus platos tienen chiles. ¿Te gusta lo picante? El tío Su tiene un paladar fuerte. A mí me va bien. ¿Y a ti te gusta lo picante? A mí también me va bien. Cuando Su Banrou llegó a casa, vio a sus padres en el sofá mirando hacia la cocina. La televisión estaba encendida, pero no le prestaban atención. Y en la cocina, los dos no estaban muy cerca, pero sus pequeñas conversaciones eran claras, acompañadas de risas ocasionales. Desde su posición podía ver las orejas rojas de la joven desconocida, y mis miradas suaves que de vez en cuando se posaban en ella. Frunció el ceño. Mamá. ¿Quién es esa? Yang In-yun se sorprendió. ¿Por qué volviste hoy? Hoy no es fin de semana. Su Banrou normalmente volvía los fines de semana. Desde que me mudé, a veces ni siquiera volvía los fines de semana. Hoy es jueves. No esperaba que Su Banrou volviera a casa. Su Banrou seguía mirando hacia la cocina. Distraída respondió: la próxima semana hay entrenamiento de baloncesto. Vine a buscar mi uniforme y zapatillas. Después de decir eso, preguntó de nuevo: ¿quién es esa? Yang In-yun vio a Subeiwo resoplar y bajó la voz. Es el hijo de un compañero de tu padre. Hoy vino a conocer a Jian Chen. Su Banrou se sintió extraña. ¿Qué significa eso? Subeiwo habló con mal humor. Por supuesto que es para que Jian Chen tenga una cita. Si no te gusta, no se va a casar.
Subanrou también habló con mal humor. La vida no es feliz solo por casarse temprano. Sin una base emocional, ¿cómo pueden decidir pasar toda la vida juntos con solo una cita? Él creía en el amor libre. Despreciaba ese tipo de sentimientos de citas a ciegas. Subeigu al escuchar esto quería protestar. ¿Qué hacer con las citas a ciegas? Tú y tu madre nos conocimos en una cita a ciegas. Pregúntale a los que te rodean. ¿Quién no se conoció en una cita a ciegas y se casó? ¿Crees que tus padres te harían daño? ¿Crees que si lo encuentras tú mismo serás feliz? Parece que padre e hijo están a punto de discutir de nuevo. Yang In-jun se levantó rápidamente. Basta. Hoy tenemos invitados en casa, también van a discutir. Yo veo que Kingan y Hyun Chen se llevan bien, dejen que se conozcan. Total, tu padre no te deja casarte, ¿por qué te enojas? Subanrou cerró la boca y miró hacia los dos en la cocina. Justo vio mi perfil hablando con Heo Kingan. Su expresión tímida y cohibida le resultó familiar. En su corazón surgió una ira sin razón. Subanrou sabía que iba a tener una cita a ciegas. Miró hacia los dos en la cocina. Justo vio mi perfil hablando con Heo Kingan. Su expresión tímida y cohibida le resultó familiar. En su corazón surgió una ira sin razón. Solo era algo imperceptible en su corazón. Se rió hace 2 días, todavía tenía los ojos rojos queriendo casarse con ella. Hoy ya le sonríe a otra mujer. Su amor llega bastante rápido. En la cocina yo tenía una buena impresión de Heo Kingan. Incluso amasé y hice tortas de 1000 hojas. El tío Su dijo que estaban ricas. Prueba un poco. Heo Kingan sonrió tímidamente. Hyun Chen, ¿sabes hacer tantas cosas? Es increíble. Rápidamente negué con la mano. Solo sé cocinar un poco. Durante la cena Subanrou se sentó frente a mí. A mi izquierda estaba Heo Kingan, a mi derecha Yang In-jun. No pensé que Kingan también cocinara. También cocinas mucho en casa. Yang In-jun probó un poco de carne con chiles. Inmediatamente elogió el sabor auténtico. ¿Fuiste a aprender esto? Heo Kingan sonrió tímidamente. Mi madre es de Sichuan. A ella le gusta picante. Estoy acostumbrado a hacerlo. Este niño tan obediente. Yang In-jun estaba más satisfecho, insinuando algo. Que una mujer esté dispuesta a cocinar es una gran ventaja. Cocinar juntos es mucho más divertido que cocinar solo. Su significado era claro. Heo Kingan me miró de reojo. Vi que su rostro se sonrojó ligeramente. En su corazón también se meció suavemente como un bote. Inmediatamente tomó valor para declarar normalmente. También le gusta cocinar. Ella en el futuro definitivamente no dejará que su esposo cocine solo para ella. Pero hoy es la primera vez que nos vemos. Decir algo así es un poco atrevido. Ella se detuvo a tiempo. Yo solo bajé las cejas mirando hacia abajo sin decir nada. El ambiente en la mesa por un momento fue ambiguo y cálido. Subanrou frunció ligeramente el ceño sin darse cuenta. Ella nunca cocinaba en la cocina. De pequeña la mayoría del tiempo comía en el comedor con sus padres. Después, cuando creció, comía en la escuela. Con llenar el estómago era suficiente. ¿Para qué perder el tiempo en la cocina? Que una mujer cocine es una ventaja con ese tiempo. Es mejor leer un poco más o ganar un poco más de dinero. Eso es lo que se llama una virtud femenina, pero quizás me guste así. En su corazón despreciaba a un hombre sin educación. Probablemente sea así. Toda la vida solo girando alrededor de mujeres y la cocina. Nunca pensó en lo que quería hacer sin conciencia de sí mismo. Al principio me compadecía, pero cuando le obligaron a casarse, me despreciaba. Solo que ahora estoy dispuesta a dejar de gustarle. Ese sentimiento de desprecio no es tan intenso. Heo Kingan también había oído hablar de Subanrou. La joven de enfrente tenía una figura y apariencia de primera clase. Además era estudiante de la Universidad de Pekín en comparación. Él era mucho más mediocre. Al hablar mostré envidia. Escuché que este año los graduados de Pekín, muchos fueron directamente a departamentos gubernamentales. En el futuro Banrou seguramente será asignada a una buena unidad de trabajo. Subanrou se rió modestamente. También depende de la suerte. Por ahora el primer encuentro fue exitoso. Cuando Heo Kingan se fue, puso su mirada en mí. Preguntó tentativamente, ¿qué día tienes tiempo? El Palacio de Verano de Pekín está abierto, el paisaje es muy bonito. Pensé, tengo tiempo los domingos, entonces te busco el domingo. Heo Kingan supo que eso significaba que no me rechazaba. Un segundo encuentro significa que hay posibilidades. Subanrou frunció ligeramente el ceño. Luego se dio la vuelta y entró a su habitación. Pronto encontró su uniforme de baloncesto y zapatillas deportivas. Los puso en una bolsa de papel y se preparó para regresar a la escuela. Yang In-jun rápidamente lo detuvo. ¿Por qué tan apurado? No me quedaré en casa esta noche. Tengo una cita con amigos para practicar. Respondió brevemente. Al pasar junto a mí se detuvo un momento. No dijo nada, se fue a grandes pasos. Yo ya no era como antes, siempre viéndolo irse de espaldas, sino que me di la vuelta y regresé a mi habitación. Quiero practicar mi caligrafía con anticipación. En mi vida pasada estudié caligrafía regular por un tiempo. La escritura refleja a la persona. Mi escritura se parece más a la caligrafía florida, suave y hermosa. Aunque también es bonita, le falta un poco de fuerza. Al escribir deliberadamente hice los trazos más agudos, según la clasificación de libros en mi mente. Primero escribí en el cuaderno de antemano. Luego seleccioné las letras que no estaban bien y las practiqué por separado. Al día siguiente en la biblioteca el profesor Lee aún no había llegado. Primero limpié un poco, luego
comencé a organizar los libros. Hasta después de las 9 el profesor Lee vino del departamento de logística. Al ver el suelo y los estantes limpios y yo subida en un taburete, organizando libro por libro, se rió de inmediato. Xiao Jian, ya has hecho tanto trabajo, viniste temprano esta mañana. Me di la vuelta y sonreí, no vine a la hora de trabajo. Ellos comienzan a las 8 de la mañana, por el ambiente se nota. El chico no ha descansado desde que llegó el profesor Lee, estaba cada vez más satisfecho. Organizar libros no es algo que se haga en 1 o 2 días, tómatelo con calma. No hay prisa, hablo con tono ligero, terminaré temprano, para que los estudiantes encuentren los libros fácilmente. Dicho esto, metí el libro en el armario y me bajé del banco. Todos los libros de esta aula están organizados. Primero escribí las categorías en papel. El profesor Lee vio mi formulario de inscripción y supo que mi caligrafía no estaba mal, pero pensando en mi diploma de primaria, aún me advirtió que si no estaba seguro de alguna palabra, consultara el diccionario antes de escribirla, porque esta tabla de clasificación la verán todos los profesores y estudiantes de la escuela. Si hay errores ortográficos sería una vergüenza para nosotros en la biblioteca. Me puse más nervioso, me mordí los labios, entonces escribiré más despacio. Me senté frente a la mesa sosteniendo la pluma con cuidado, pensando en cada palabra antes de escribirla, temiendo cometer algún error. Todo el esfuerzo anterior sería en vano, ahora soy responsable del trabajo de la biblioteca. El profesor Lee quedó libre, sentado al lado con gafas organizando los datos del departamento de logística. Levantó la vista sin darse cuenta y me vio todo tenso. Mi rostro pálido y serio, como si estuviera escribiendo un documento importante. No pudo evitar sonreír y sacudir la cabeza, por eso mi caligrafía no estaba mal. Resulta que escribo tan lento, pensó para sí mismo. Debo revisar la tabla de clasificación yo mismo, de lo contrario habrá muchos errores. Sería una gran vergüenza para él durante más de 1 hora. Me senté allí sin moverme esperando a que cayera la última palabra. Finalmente suspiró y movió los brazos casi rígidos. En mi vida anterior, cuando estaba aburrido, también practicaba caligrafía en casa. A veces con pluma, a veces con pincel, pero básicamente escribía una hoja y listo. Es la primera vez que escribo tantas palabras de una vez y sin cometer ningún error en el proceso, sabiendo que esta tabla de clasificación se pegará en la pared para que todos los profesores y estudiantes la vean. Si alguna palabra está mal escrita y se corrige, se vería muy feo. Si escribo mal una palabra, tendría que empezar de nuevo. Por suerte escribo lento y mantengo un alto nivel de tensión. Después de escribir cientos de palabras, no cometí ni un solo error, pero aún tengo algo de inquietud en mi corazón. Sé que mi caligrafía no está mal, pero esto es la Universidad de Beijing. ¿Qué profesor o estudiante no tiene buena caligrafía? No sé si al profesor Lee le gustará mi caligrafía. El profesor Lee también terminó su trabajo. Levantó la vista y miró el reloj de la pared. Xiao Jian, si no terminas, no te preocupes, descansa un rato, es hora de comer. No has parado toda la mañana. El trabajo de organizador de la biblioteca es bastante relajado, así que la mayoría lo hacen familiares del personal y el salario no es mucho. Pero con mi forma de trabajar, es más agotador que un trabajador de línea de montaje en una fábrica. Quien no lo sepa pensará que es muy estricto con la gente. Rápidamente llevé el papel al profesor Lee, ya terminé. Mira si está bien, dije con un poco de cuidado y añadí, si no funciona reescribiré por la tarde, con tal de que esté bien escrito y ordenado sin errores tipográficos. El profesor Lee tomó el papel y le echó un vistazo casual. Todavía pensaba que tendría que dedicar algo de tiempo a revisar los errores tipográficos, pero con solo una mirada se quedó atónito, su tono estaba lleno de incredulidad. ¿Esto lo escribiste tú? Apreté los labios, fue un poco más lento de escribir, pero definitivamente no hay errores tipográficos. El profesor Lee se levantó de golpe, sosteniendo cuidadosamente el papel en sus manos, su tono era de gran emoción. Joven Jian, ¿de quién aprendiste esta escritura? Cada trazo, quien no lo sepa pensará que fue impreso profesionalmente. Este estilo se llama Zanhua Xiaozi, ¿verdad? Tu letra es aún más elegante que el Zanhua Xiaozi. Me sentí un poco avergonzado. Sonreí y puse un poco más de fuerza al finalizar cada trazo. Muy bien. Excelente. El profesor Lee, emocionado, dijo 3 veces seguidas, bien. Una hoja tan grande, ni un solo lugar tachado. Le echó un vistazo, y tampoco encontró ningún error tipográfico en ese momento. El profesor Lee ya no se preocupaba para nada por mi certificado de primaria. ¿No terminaste la primaria? Incluso en la prestigiosa Universidad Jinbei. ¿Cuántos estudiantes tienen una caligrafía tan buena como esta? Una escritura hermosa puede no ser rara, pero tantos caracteres juntos tan ordenados, escritos de un tirón, realmente impresionante. Viendo cómo el profesor Lee lo alababa, me relajé. También no pude evitar sentirme feliz. Entonces seguiré escribiendo por la tarde. Muchacho tonto, tenemos 7 u 8 salones llenos de libros. Escribir todo eso te dejará agotado. El profesor Lee se rió a carcajadas y ayer tenía alguna pequeña crítica sobre mi afán de lucirme. Hoy ya me ha tomado completamente cariño este guardia de seguridad. ¿Qué gran tesoro le ha traído? Con esta caligrafía, incluso podría trabajar como escribiente en una oficina sin problemas. Guardó cuidadosamente ese papel, lo revisaré de nuevo en un momento. Si está bien, directamente llevaré a fotocopiarlo. Tú descansa un poco. Cuando sea hora, ve a comer, tampoco hay prisa por la tarde. El liderazgo de la escuela dijo que teníamos 2 semanas para organizar los libros. Aquí no acostumbramos a adelantar trabajo, todavía tengo las manos adoloridas. Escondí mis manos detrás y pregunté deliberadamente, profesor Lee, ¿puedo leer los libros normalmente? Claro, lee lo que quieras. El profesor Lee hizo un amplio gesto con la mano. Luego se levantó con el papel en la mano. Saldré
podré un momento. Busca un lugar para descansar con una escritura tan hermosa. Primero iré a presumir en la oficina, sobre todo a los profesores del departamento de lengua y literatura china que vean que bajo este humilde empleado Li tiene también el talento jeje. Siempre piensan que en el departamento de logística solo sabemos limpiar. ¿Sabrían ellos clasificar libros? ¿Han visto alguna vez una caligrafía tan hermosa? Mi corazón, que había estado inquieto todo este tiempo, se tranquilizó de repente gracias a la actitud del profesor Linale profundamente. Saqué un libro de historia de la literatura moderna y contemporánea del estante y comencé a leer lentamente cuando estaba aburrido antes. Solía leer revistas como Historias o Lector antes de que Su Vanrou propusiera el divorcio. Todavía intenté enviar algunos manuscritos de poesía a una revista, pero probablemente debido a que no era famoso y mi estilo era demasiado inmaduro. Todo terminó en nada. Ahora quiero volver a estudiar seriamente. Siempre me han gustado esas historias de amor superficiales. Y también me encantan las telenovelas cotidianas en esta nueva vida. Quizás intente escribir algunas pequeñas historias a la hora del almuerzo. Especialmente busqué un rincón para sentarme. En todo el comedor de la universidad este era el único lugar. El horario de comida es fijo. Así que encontrarme con Su Vanrou era bastante normal, especialmente porque ella estaba en Jinga y era una figura destacada en el campus. Cuando Su Vanrou y Zhou Zesheng entraron al comedor, causaron un gran revuelo aunque yo estaba en la esquina más alejada. Aún podía escuchar las conversaciones emocionadas de las chicas a mi alrededor. ¿Fuiste a ver a Su Vanrou jugar al baloncesto esta mañana? Es increíble, ella sola superó a 3 personas del equipo contrario. Esta vez definitivamente el departamento de literatura va a ganar con Su Vanrou allí. Es obvio cuál será el resultado. Además vi a varios estudiantes entregándole cartas. ¿No son todos estudiantes de primer año? ¿No investigan antes? Su Vanrou y Tang Yue son pareja, sus familias son similares. Ambos son locales de Jinbei, seguramente se casarán después de graduarse. Claro, con Tang Yue alrededor. ¿Cómo podía Su Vanrou mirar a alguien más? Él es conocido como el mejor talento de Jinbei. Mientras comía en silencio, mi mente comenzó a divagar por esos comentarios antes de que yo apareciera. Ya eran considerados la pareja perfecta pensándolo bien. Cuando irrumpí arruiné el amor de Su Vanrou. Fue como un crimen imperdonable. No es de extrañar que me haya ignorado durante 15 años. Ni siquiera apareció cuando mencionó el divorcio porque tenía que ir a buscar a Tang Yue mientras tanto. El profesor y llevó mis escritos a la oficina para presumir, recibiendo grandes elogios de los profesores del departamento. Incluso Su Vanrou escuchó rumores y vino a ver lo que había escrito. Con tono tranquilo preguntó, ¿puedo entrar a ver las categorías de libros pegadas en la pared? Mirando las categorías de libros que había escrito, Zhou Zesheng sonrió y dijo, nosotros y el profesor ya hemos elogiado este libro de autoaprendizaje bilingüe en clase. El compañero nos dejó entrar a echar un vistazo. Prometimos no tocar nada que no nos gustara. Ambos tienen apariencias agradables, uno elegante y frío, el otro animado y adorable, especialmente Su Vanrou sin necesidad de hablar. Muchos compañeros hombres le enviaban regalos. Zhou Zesheng pensó que seguramente no me negaría, pero para su sorpresa, sacudí la cabeza. Estoy a punto de terminar mi turno. Ya he limpiado el interior, si quieren ver las categorías pueden quedarse. Zhou Zesheng estaba a punto de decir algo, pero Su Vanrou ya había asentido con la cabeza. Se dio la vuelta y se fue rápida y decidida como si nunca hubiera empezado. Zhou Zesheng, impotente, solo pudo darme una sonrisa forzada. El domingo vi a 2 personas envueltas en un ambiente de afecto. Puse la escoba en el armario y después de recoger algunas cosas me fui. Justo antes de irme no pude evitar mirar al profesor Li. Lo que estaba pegado en la pared fue una ilusión momentánea mía. También hoy Su Vanrou quería venir a verme, entonces recordé mi última vida, cuando solía quedarme sola en esa casa vacía cada tarde aburrida. Siempre me paraba frente al escritorio lleno de palabras densas. Estaba cubierto con los nombres de Su Vanrou. Sabía que Su Vanrou tenía una caligrafía excelente, así que incluso practiqué las letras que mejor escribía. Lamentablemente durante 15 años escribí muchos cuadernos, pero Su Vanrou nunca echó ni un vistazo. Cada año volvía solo 2 o 3 veces, siempre apresuradamente, ni hablar de tener intimidad. Incluso apenas intercambiamos unas pocas palabras. Después de 15 años de matrimonio, nos convertimos en extraños uno para el otro. Su actitud fría no parecía la de una esposa, sino más bien la de una casera, y yo solo era un inquilino viviendo en su casa. Ahora finalmente dejé de obsesionarme con ella y en cambio reviso mis propios escritos. Me reí con ironía pensando que probablemente solo quiere comprar ropa porque el profesor ella la elogió. Si supiera que esto lo escribió un hombre ignorante como tú, seguro Su Vanrou se burlaría. De camino al dormitorio, Zhou Zesheng le preguntó, Vanrou, ¿no viniste específicamente a verme? ¿Por qué te das por vencida tan rápido? Vamos a hablar bien, ¿qué tiene de malo escribirlo? Su Vanrou respondió con indiferencia, no es necesario. ¿Quién ha dicho que no puedes seguirlo vivo si no vas a comer en el comedor? Ve a beber agua en el dormitorio o cómete un cuerno de buey tú solo. Volveré a casa esta noche. No regresé a casa. Zhou Zesheng frunció el ceño. ¿No dijiste que ibas a evitar a tu pequeño marido desde ahora? ¿Por qué tienes tanta prisa por volver a casa hoy? Su Vanrou lo miró y dijo, mi padre ya no nos está forzando a casarnos.
Zhou Zesen exclamó sorprendido, entonces estás libre. Ese chico pobre del campo realmente te dejó ir sin problemas. La frase, chico del campo, sonaba un poco despectiva. Su Banrou frunció el ceño ligeramente. Él tiene un nombre. Y además mi padre dice que puede ser incómodo para él. Por favor no digas esas cosas de nuevo, esta es la primera vez. Su Banrou hizo una pausa leve. Quizás deberías mirar más hacia ese cielo azul. Si él realmente quiere ser una estrella famosa o algún líder importante, seguro no iría. Obviamente su Banrou regresó al dormitorio para empacar un par de prendas. Planeando ir a casa mañana temprano, iré directamente a practicar baloncesto. Ayúdame a llevar mis clases, no volveré al dormitorio a buscar libros. Sin problemas. Zhou Zesen le mostró un gesto con la mano. Esperó a que su Banrou se fuera. Y repitió otra vez las palabras, él y hermano menor, luego torció la boca. Supongo que esta chica de pueblo realmente no tiene opciones. Ni siquiera su padre presiona para que se case. De lo contrario, con el temperamento explosivo del padre de su Banrou, ¿cómo podría cambiar de opinión tan rápido? En cuanto a lo que dijo su Banrou la última vez, el niño tomó la iniciativa de decir que quería ser su hermano menor Zhou Zesen y no se sintió cómodo. No es obvio retirarse, pero estaba acostado en la cama y hojeando un libro profesional. Hoy es la tercera vez que conoce a ese chico de la biblioteca, aunque sabía que era solo un limpiador. Algo de sorpresa y decepción en mi corazón, pero sintió que el chico se reía también. Zhou Zesen sonrió suavemente. Esta es la primera vez que se enfrenta a Su Wan, el chico que no miró más. Hoy es el tercer día que voy a trabajar a diferencia de los 2 días anteriores. Ahora puedo adaptarme a este ritmo de vida. Es mejor que estar en casa todos los días. Pasando por el kiosco de periódicos en el camino de regreso, escuché al lector del último número del Jefe. Cuando llegue el artículo solo hay más de 30 copias para comprar. Sus pasos se detuvieron inmediatamente. La revista que más le gustaba leer eran Los Lectores. Pero después de muchos años, el nombre en este momento también se llama Reader Station. El jefe no pudo parar cuando lo vio. Saluda inmediatamente a Wenzi. ¿Está aquí el último número de Reader Station? ¿Cuántos días y noches? Solo uno al mes. Un lector debería ser de 30 centavos. Este precio no es demasiado caro. Pero tengo todo mi dinero. Está realmente estirado por los gastos de viaje y las comidas después del trabajo. No digas que un metro de 3 centavos es un centavo, supongo que es más que un centavo. El salario se pagará el próximo mes y debo compensarlo, sonreí al jefe. Eché un vistazo a la revista de nuevo y volví la mirada de mala gana. El jefe suspiró y llevó al cliente a seguir una rueda. Con el dedo la esquina es demasiado cara. Puedes mirar nuestros libros reciclados. Aunque está en mal estado, pero no afecta la lectura. No tiene muchas esperanzas. Después de todo, quien compre una revista comprará una caducada. Miré su dedo hacia la esquina. Pero lentamente abrió los ojos y caminó 2 pasos hacia adelante con entusiasmo, volviendo esos libros viejos terminados. Pregúntale al jefe cuánto cuestan estos libros. En la última vida solía ir a la biblioteca y ahora estoy en el norte de Beijing, trabajando en la biblioteca, así que reconocí el libro andrajoso de arriba. Es un kiosco muy preciado. El jefe me vio realmente interesado en esos libros viejos. Activo de inmediato. Este es el libro que recuperamos. Aunque es una revista vencida, el contenido no es viejo. ¿Quieres devolverlo y verlo? Se ve mejor que la televisión. El resumen actual del lector es bastante corto. Entre ellos hay varios escritores famosos cuyos nombres son muy populares. Esta revista caducada no tiene valor para ti. Mucha gente lo vende como papel usado. El jefe está hablando de reciclaje. De hecho, su familia Lafayette montaba un triciclo. Lo recogió como chatarra. Él organizó los libros que había dentro y los escondió en su bolsa. Pensando en ganar un poco más, me agaché y comencé a revisar. Incluso vi los 100 casos públicos, lo recuerdo claramente. Lo había visto cuando estaba organizando la biblioteca de Jinbei. En ese momento el profesor Lee dijo que solo quedaban 6 volúmenes. Me pidió que lo colocara en un estante especial sin clasificarlo. La Universidad de Jinbei es conocida por tener la mayor colección de libros. Tampoco colecciono piedras de formas extrañas. Ahora me encontraba mirando un pequeño kiosco. Mi corazón comenzó a latir rápido. Jefe, estos libros están bastante mal. En cuanto a esas revistas, no son muy interesantes. Pero si solo tomas estas palabras y las combinas, podría hacer que el jefe piense demasiado, así que señalé todos los libros. Si son más baratos, los llevo todos. Llevarlos todos, eso debe ser varias decenas de kilos. El jefe se sorprendió. Un poco inseguro preguntó de nuevo, ¿de verdad los quieres todos? Si los llevas todos te los dejo más barato, a 15 centavos el kilo. Un kilo puede ser 2 o 3 revistas. Tenía miedo de que no quisiera los libros viejos. Señaló todos los libros. No puedes elegir solo las revistas, te los dejo tan barato. Empaqueta todos estos libros viejos. Toqué el dinero en mi bolsillo. Adentro estaba el billete de 5 yuanes que había puesto por la mañana. Lo cambié para el transporte. Ahora me quedan 4 yuanes, 9 mao y 5 fen, todo para comprar libros. Lo que el abuelo dejó es aún menos. Pero no puedo renunciar a estos libros, solo me queda este dinero. Mira, ¿es suficiente?
Me mordí el labio. Estos libros deben pesar entre 30 y 40 kilos. Si los peso mi dinero probablemente no alcance. Seguí pensando. Si no dejo a algunos esperando que el jefe no sea tacaño. ¿Quién lo hubiera pensado? El jefe inmediatamente tomó un gran saco y comenzó a meterlos. Camarada, eres una persona directa, yo tampoco soy tacaño. No necesitas guardar estos libros, llévatelos todos hoy gané. Lo que mi esposa compró por unos centavos lo vendí por varios yuanes. Ella gana solo 3 yuanes al día en el kiosco. Recoger chatarra es tan rentable, es un negocio increíble. Yo también me sentí un poco culpable. Compré varios libros por 4 yuanes y 9 mao. Eso fue una gran ganancia, así que le alquilé el antiguo hotel. Me agaché y le di el pago completo. Gracias, jefe. Cuando reciba mi salario el próximo mes definitivamente vendré a reservar una habitación. El jefe sonrió. No hay problema, no hay problema. Si alguna vez me atrevo a recoger esto, te lo venderé este trato. Esperé a que lo empacaran, levanté el saco, debe pesar 40 kilos. Parezco frágil, pero desde pequeño he trabajado en el campo. Puedo cargar esos sacos de trigo de varias decenas de kilos. Así que cerré el saco y lo cargué directamente. El jefe se quedó boquiabierto. Camarada, tienes mucha fuerza. El sudor caía de mi frente. Le sonreí al jefe. Gracias. Jefe, me voy primero. Este compañero no parece tener más de 20 años. Compró libros que recuperó por unos centavos. El jefe también tiene algo. Él también se avergüenza en este calor. Toma una bebida, es gratis. Dicho esto, de una caja de madera cubierta con una manta. Me lo metió en mi bolso de tela azul y luego hizo un gesto con la mano. Entonces le dije seriamente, lo siento, el próximo mes definitivamente vendré. Cuando reciba mi salario, una revista de 3 centavos. Aunque soy bastante fuerte. Fuerte. El esposo de Suewa es un oficial. Anteriormente fue castigado por Suewa debido a problemas de disciplina militar. Luego fue transferido a otro campamento, lo que hizo que Suewa guardara rencor. Pero normalmente no se atreve a meterse con Suewa y Lian Ninjun. Es que me ha visto y me ha dicho algunas cosas sarcásticas. Ayer escuchó a su esposo decir que la familia Su no planea casarse con esta chica del campo sino criarla como una hija. Y se sintió un poco decepcionada. El hijo de la familia Su es tan excelente. Si se casa con una flor silvestre sería una pesadilla de por vida. Entonces la gente se reiría. Cuando me vio frunció los ojos. Hyunchen, ¿el dinero que trajiste es suficiente? Tenía sudor en la frente. Simplemente dije, solo algunos libros que compré. SHH, ¿esto es basura? Suewa inmediatamente se rió a carcajadas. Ella exageró intencionalmente, pero su voz era fuerte. Hyunchen, no fuiste a la escuela, no entiendes estas cosas. Pero así es como se finge ser culto. Para comprar libros hay que ir a la librería, sino a esta estación de reciclaje. Lo que compras aquí es papel viejo. Wan Rou es una universitaria. ¿No le estás dando vergüenza? Su mirada mostraba sarcasmo. Hablaba de manera indirecta, claramente burlándose de mí. No he ido a la escuela, pero finjo ser culto. La miré en silencio. No fui a la escuela muchos años, tía. Su debe ser universitaria. Una frase que hizo que la cara de su guagua se pusiera negra, aunque se burlaba de mí. Ella misma tampoco fue a la escuela en su época. Comer era un problema donde había tiempo para ir a la escuela. Ella apretó los dientes. De exhibes ser rápido de lengua. La gente igual no te quiere, te quedas sin vergüenza. Llevaba los libros con dificultad, no tenía energía para discutir con ella. Solo caminaba en silencio y con firmeza, pero no había caminado 2 pasos. Cuando escuché una voz familiar detrás de mí, él es el benefactor de nuestra familia. Vivir con nosotros es lo correcto, tía Su, como universitaria. Incluso los insultos son indirectos. Cuando Su Van Rou se alejó, escuché a Suewa saltando de rabia detrás. ¿A quién le gusta exagerar? ¿No dije la verdad? Su Van Rou me miró de reojo. No le hagas caso. La próxima vez puedes insultarla de vuelta. Ella caminaba adelante. Yo la seguía. No esperaba que Su Van Rou de repente me hablara. También sabía que era una persona orgullosa, pero no era mala. De lo contrario, en la vida pasada no habría estado conmigo aunque no me amara. Todavía me transfiere la mitad de su salario cada mes. Solo que no somos personas del mismo mundo. Poder coexistir pacíficamente ya es algo bueno, incluso si en nuestra vida pasada nos divorciamos. Tampoco lo odio. Sentimientos como el amor y el odio son demasiado intensos. Prefiero dejarlos ir suavemente y darme una nueva vida. Y también darle una nueva vida a él. Su Van Rou dejó esos libros directamente frente a la puerta de mi habitación. No preguntó qué había dentro ni para
que compraba esos libros viejos. En silencio volvió a su habitación. Obviamente no tiene ni un ápice de curiosidad por mis asuntos hablar por mí antes. Fue solo porque ahora soy medio miembro de la familia Su. El tío Su y Yan In-yun no estaban en casa. Bajé mis párpados. Llevé los libros de vuelta a mi habitación sin prisa por organizarlos. Fui a la cocina a lavarme las manos y preparar la cena. Los ingredientes de la cocina fueron comprados previamente por Yan In-yun. Acabo de comprar libros y tengo menos dinero para comprar comida, solo puedo cocinar cada noche. Para demostrar que no estoy comiendo y viviendo gratis, pero él sabe bien que cocinar no tiene mucho valor y no puede compensar por vivir y comer en la casa de los Su. La gratitud por salvar la vida de mi abuelo no significa que tengan que mantenerme para toda la vida. Aunque el tío Su dice que me ve como a un hijo. Después de todo no soy su hijo biológico, no espero recibir favores como recompensa por salvarme. Cuando terminé de cocinar ya eran casi las 7 y el cielo se oscureció un poco. Pero Su Beiwo y Yan In-yun aún no habían regresado. Miré la hora. La puerta de la habitación de Su Ban-rou seguía cerrada sin movimiento audible desde adentro. Esperé un rato sentado en la mesa donde comemos afuera. Viendo que la comida pronto se enfriaría, finalmente apreté los labios y fui a tocar la puerta de Su Ban-rou. Cenarás. Desde adentro rápidamente se escuchó el sonido de una silla moviéndose, luego la puerta se abrió. Me miró desde arriba. Instintivamente retrocedí 2 pasos. Aumentando la distancia entre nosotros, el tío Su y la tía Yun aún no han vuelto. La comida pronto se enfriará, ellos no volverán a cenar hoy. Un compañero de armas de mi padre tiene un hijo que se casa. Su Ban-rou frunció el ceño y me miró extrañado, otra vez sorprendido de que no supiera que no estarían en casa esa noche. Está claro que sabía este tipo de cosas, pero yo, que regreso todas las noches, no estaba al tanto. Siento claramente esta diferencia. También sé que tal vez el tío Su y la tía Yun simplemente olvidaron decírmelo, pero entiendo que otros no tienen la obligación de informarme sobre sus planes. Después de todo, solo soy un huérfano viviendo aquí temporalmente, nada más. Reprimí la sensación de incomodidad que surgía dentro de mí y le pregunté nuevamente: ¿la cena está lista? ¿Vienes a comer? Su Ban-rou respondió con un se lavó las manos afuera y luego se sentó después de arrastrar una silla. En la enorme habitación solo éramos nosotros dos. Mis pestañas temblaron ligeramente. De repente pensé que incluso si en nuestra vida pasada estuvimos casados durante más de 10 años, las ocasiones en que comimos solos fueron muy pocas, especialmente así sentados tranquilamente uno frente al otro. La atmósfera era bastante armoniosa, no como antes, cuando yo siempre hablaba sin parar mientras él permanecía en silencio, aunque nunca me regañaba. Cuando estaba impaciente simplemente se levantaba e iba. Solo me dejó allí sentado llorando en silencio, una sensación tan asfixiante. Nunca quise volver a experimentarlo. La habitación estaba muy tranquila. Solo se oía el sonido de los cubiertos. Su Ban-rou terminó de comer rápidamente. Siempre he comido despacio. Al ver que ella ya no comía, hablé primero. Ve a ocuparte de tus cosas en la habitación, yo limpiaré. Su Ban-rou levantó un poco los ojos. No dijo nada, pero cuando se levantó se llevó sus platos y los lavó en la cocina antes de guardarlos desde el principio hasta el final. No hubo mucha comunicación entre nosotras, pero no me sentí triste. Aceleré el ritmo de mi comida y luego recogí la mesa. Volví a mi habitación. Los libros seguían dentro del saco. Los saqué uno por uno, aparte de los 2 que había leído antes. No pude reconocer si los otros eran ediciones únicas, así que tomé una libreta y escribí cuidadosamente cada título con un lápiz. Yo no sé, pero el profesor definitivamente lo sabría. Se lo mostraré cuando llegue el momento. En cuanto a esas revistas, las guardé todas en la mesita de noche. Podría hojearlas para pasar el tiempo antes de dormir, solo para matar el tiempo. No fue hasta que afuera todo se oscureció completamente que terminé de organizar todos esos libros, pero el tío Su y los demás aún no habían regresado. Estaba sudando mucho. Era pegajoso y desagradable, así que abrí suavemente la puerta. Fui a la cocina a calentar agua para darme una ducha rápida. Cuando pasé por la habitación de Su Ban-rou, había una luz amarilla filtrándose por la rendija de la puerta. No se oía ningún ruido. No detuve mis pasos, pero deliberadamente caminé aún más suave y con menos movimiento. Parece que hoy Su Ban-rou no planea regresar. Sus padres no están en casa. No quiere estar sola conmigo. Pero hoy, cuando hablamos con el profesor sobre el estilo de peinado con flores pequeñas, de repente recordó haber coleccionado un libro de caligrafía antes, así que volvió específicamente para echarle un vistazo. Ese supuesto excelente estilo de escritura de la biblioteca no lo vi hoy. Por el contrario, despertó aún más su curiosidad. Aparentaba indiferencia, pero era muy competitivo y quería encontrar ese tipo de letra para compararlo consigo mismo y ver quién era mejor. Después de escribir toda una página, Su Ban-rou soltó una risa burlona. ¿Dónde está lo bonito de este tipo de letra tan suave? No le gustaba mucho, así que dejó la pluma a un lado. Al levantarse, sin embargo, derribó la tinta un poco molesta. Frunció el ceño, abrió la puerta y preparó ir a ducharse otra vez. La casa de Su Beiwo está en el cuartel militar. Es bastante espaciosa, pero solo hay un baño. Su Ban-rou llevaba una toalla al hombro. Iba casi a la entrada cuando se detuvo. La puerta de madera del baño estaba cerrada, pero podía escuchar claramente el sonido del agua. Alguien estaba tomando una ducha y sus padres no estaban. Entonces, ¿quién estaba dentro? No tuvo que pensar mucho para saberlo. Su Ban-rou frunció ligeramente las cejas. Sin ninguna vacilación se dio la vuelta para irse, pero justo en ese momento, la puerta de madera, que había estado bien cerrada, fue repentinamente abierta desde adentro. Tengo el pelo mojado y todavía llevo la ropa que me quité en las manos. Al ver a Su Ban-rou también me llevé un susto. No pude evitar exclamar, pero rápidamente reaccioné. ¿Vas a ducharte?
Iré a calentar agua para ti. Apreté la ropa en mis manos colocándola frente a mi pecho. Mi cabello aún goteaba agua. Desde mi pálido rostro el agua corría por mi cuello hasta caer. Subanro apartó la mirada. No es necesario, usaré agua fría. Asentí con un tampoco insistí. Pasé apresuradamente junto a él. La puerta de madera abierta aún tenía agua por todo el suelo. El aire estaba lleno de vapor y olor a jabón. Subanro bajó la vista hacia la tinta en la palma de su mano. No entró al baño, sino que salió al patio exterior para lavarse las manos bajo el grifo. Se arrepintió un poco. Hoy no debería haber vuelto a estar bajo el mismo techo que yo. Todo parecía tan incómodo. A la mañana siguiente me levanté muy temprano. Anoche regresé a mi habitación con la ropa sucia. No me atreví a salir a lavarla, así que esta mañana decidí levantarme temprano para lavar la ropa. El cielo apenas comenzaba a iluminarse. El patio militar aún estaba tranquilo. Llevé la palangana de porcelana, me agaché en el patio y rápidamente terminé de lavar la ropa. Luego la colgué frente a la ventana de mi habitación después de ocuparme de mis asuntos. También barrí un poco el patio frente a la puerta preparándome para ir a la cocina a cocinar. Suewa, que llegó ayer al equipo, también salió de su casa a tirar la basura. Me vio ocupada con la escoba sola y torció los labios. Actuar como sirvienta y aún así el chico no quiere casarse contigo. Los jóvenes de hoy son increíbles. Qué cara más dura. No me enojé, por el contrario, le sonreí a Suewa. Tía Su, ¿de dónde es tu familia materna? De Aichen. ¿Por qué? No me sorprende, asentí con comprensión. Vivir en una ciudad costera, he oído que allí los perros son más útiles que los gatos. Buenos para cazar ratones. Suewa no entendió bien. ¿Qué quieres decir? No quiero decir nada especial, después de todo no he estudiado mucho. No como tu tía Su, que nadie entiende lo que dices. Después de hablar puse la escoba a un lado y volví tranquilamente a la casa, dejando a Suewa pensando durante mucho tiempo antes de enfadarse al darse cuenta. La muy perra me llamó entrometida. Pronto la familia Su la echará, como si pudiera convertirse en una princesa. Subanro tampoco la considera. Suewa la insultó duramente y recordó que Subanro también la insultó indirectamente ayer. Estaba aún más enfadada y regresó furiosa a su casa anoche. Subeiwo regresó tarde después de beber con su viejo camarada. Por eso a esta hora aún no se había levantado. Acababa de entrar en la cocina cuando Yang Nin-jun salió de su habitación. Miró la habitación de Subanro y preguntó en voz baja: Hyunchen Banro volvió a quedarse anoche. Ella es su única hija, aunque Subeiwo es muy estricto, pero no impide que Yang In-jun trate a su hija como la niña de sus ojos hace unos días. Debido a obligarla a casarse conmigo, las cosas en casa han estado tensas. Subanro ni siquiera ha regresado a casa ahora. Yo he decidido que no quiero casarme y además estoy dispuesto a conocer a Heu Kingan. Esto ha aliviado la tensión en el ambiente familiar. Incluso nuestra hija ha empezado a querer quedarse en casa. Ahora Yang In-jun piensa que Lao Su tiene razón. Criar a Hyunchen como un hijo también es una buena opción. Después de todo solo tengo una hija. Ahora que ha crecido ya ni siquiera quiere hablar conmigo su madre sobre sus problemas. Asiento con la cabeza. Yang In-jun se siente extremadamente aliviada. Ella me acaricia el pelo. Ahora también estás trabajando. De ahora en adelante yo prepararé el desayuno, sonrió. Tía Yun, cocinar no te cansa. Ahora eres mi hijo. ¿Qué otro hijo en este patio? ¿Se levanta temprano cada mañana para cocinar? Yang In-jun me regaña cariñosamente y luego me empuja fuera de la cocina. Fuera, fuera. Tu madre aún no está vieja, espera hasta que sea mayor. Luego tú y Banro pueden cocinarme, no es tarde. Me quedo en la puerta de la cocina. Esas palabras me resultan familiares, pero tienen un significado completamente diferente. En mi vida pasada llamé a Yang In-jun madre innumerables veces, pero al final Yang In-jun con una expresión feroz me gritó: no me llames madre. Solo tengo una hija y por tu culpa ni siquiera regresa a casa. No soy tu madre y tampoco merezco serlo. Y ahora, no siendo el esposo de Subanro ni el yerno de la familia Su, Yang In-jun se autoproclama madre. Mis ojos se humedecen. En ese momento Subanro abre la puerta y al pasar por la cocina, sin mirarme, saluda a Su In-jun. Mamá, no voy a comer en casa, hoy voy a clase. Yang In-jun sale corriendo de la cocina con una cuchara. ¿Cómo puedes irte sin comer? Termina de comer antes de ir. Subanro lleva puesto un top blanco y sostiene un cepillo de dientes y un vaso en la entrada. Agachada sin mirar atrás responde: no tengo tiempo. Pienso un momento, luego entro en la cocina. Con los restos del pan de ayer lo mojo en huevo batido. Lo frío en la sartén un rato, doy vuelta y lo sirvo en un plato. Cocino rápido, desde calentar el aceite hasta servir. No paso más de 2 o 3 minutos. Yang In-jun se queda atónita. Hyunchen, esto es para que Banro lo coma en el camino, ¿verdad? Mi tono es ligero. Esta vez llamo hermana, con naturalidad, sin la timidez de nuestro primer encuentro ni la incertidumbre de otra vida, completamente aceptando esta relación de hermanos. Subanro ya ha cogido su bolso y sale hacia afuera. Yang In-jun la llama rápidamente: Banro, tu hermano ha frito unas rebanadas de pan, toma algunas para el camino. No puedes irte con el estómago vacío. El aroma del pan frito llega a la nariz. El paso de Subanro se detiene un instante, luego voltea a mirarme: hermano. Si no es hermano, ¿qué es?
Yang In-jun está de buen humor. La idea de adoptar a un hijo se afianza más. Este será tu hermano de ahora en adelante. Si no, podríamos incluso cambiarle el nombre a su Hyun-chen. No he dicho nada. Su Ban-ro lo rechazó rotundamente. Yang In-jun le lanzó una mirada furiosa como que no. No tengo un hijo. Su Ban-ro envolvió varios bollos secos en un papel. Dejó una frase diciendo que si cambias el apellido de alguien. ¿Has pensado en lo que pensaría su abuelo? Mis padres están muertos. El único abuelo que me amaba ha fallecido. Aceptar a un hijo adoptivo no importa mucho. Pero cambiar el apellido tiene otro significado. Yang In-jun finalmente se dio cuenta. Mi idea fue irrespetuosa hacia mi difunto abuelo. Se rió entre dientes. Lo que dijo Ban-ro tiene sentido. No lo había pensado bien. Solo sonreí con los labios apretados. Yang In-jun me empujó frente a la mesa. Después de tanto trabajo, descansa un poco. Su Ban-ro vio que Yang In-jun y yo nos llevábamos bien. Mi padre ya no mencionó forzarlo a casarse. Su actitud hacia mí también se suavizó mucho. Antes de irse rara vez me sintió con la cabeza. Me llevo los bollos. Gracias. No mucho después de que él se fue también llegó mi hora de trabajar. Tomé un poco de sopa de arroz y comí 2 trozos de bollo. Luego recogí mi tazón, lo lavé limpio y salí con mis cosas. En la casa Yang In-jun suspiró. Este niño es como un invitado todos los días. No dije que lo tratara como a un hijo. El recién levantado Su Bei-wo habló con voz ronca. Hyun-chen es un buen chico con moderación. ¿Crees que le gusta aprovecharse de nuestra familia? Si no fuera porque realmente no tiene otro lugar a donde ir, nunca habría soportado las molestias de esa señorita en casa. Con los ojos en la frente quiero ver. ¿Qué tipo de marido millonario puede conseguir? ¿No acordamos no hablar de esto? ¿Por qué lo mencionas de nuevo? Yang In-jun le dio una mirada de insatisfacción. Hyun-chen y Kingan también se llevan bien. En unos años, cuando todo esté decidido, podrá ser nuestro hijo. ¿No sería genial ayudarlo a casarse con estilo? Es que ninguno de los dos niños tiene esa intención, pero tú insistes en emparejarlos. Su Bei-wo se contuvo y no dijo más. Sentía que algo no estaba bien. Hyun-chen antes estaba completamente decidido a convertirse en su yerno. ¿Cómo cambió de actitud de la noche a la mañana? Mientras tanto llegué a la biblioteca. Primero organicé algunos libros durante un rato hasta que llegó la profesora Lee. Inmediatamente le llevé los nombres de los libros que había copiado. Profesora Lee, ayer compré algunos libros viejos. Dime si alguno es una edición única. Edición única. La profesora Lee sonrió. Las ediciones únicas no son tan fáciles de comprar. Si se pueden comprar no se llaman ediciones únicas. Ella pensó que estaba bromeando, así que tomó el papel sin mucha atención. Pero poco a poco abrió los ojos y su voz incluso tembló. ¿Comentarios sobre el analecta? No me digas, Xiao Jian, ¿no estás bromeando? ¿De verdad conseguiste este libro? Es imposible. ¿Qué librería lo vendería? ¿Cómo podría admitir que engañé? Fue el dueño del kiosco quien lo vendió. Aunque ambos lados quedaron muy satisfechos con la transacción, todavía me sentía un poco culpable. Era basura recitada por el vendedor de libros. Tal vez no entendió bien la profesora Lee. Inmediatamente captó mi significado. Tu suerte es increíble, chico. Si estas ediciones únicas son auténticas, las llevaré para negociar con la escuela. Te aseguro que no te perjudicaré. Me apresuré a negar con la mano. No es eso lo que quiero decir. Es solo que siento que estos libros estarían mejor en la universidad. Perdidos por ahí. Vuelve a casa al mediodía y tráeme los libros, los revisaré primero. El profesor Lee ya estaba un poco impaciente. Descubrió que el chico que había reclutado era realmente un tesoro. No solo trabajaba con cuidado y dedicación, sino que también clasificaba libros y practicaba caligrafía. Hoy fue una sorpresa aún mayor. Incluso le consiguió una edición única después de comer rápidamente en la cafetería. El profesor Lee me apuró para que volviera a buscar los libros. No importaba si llegaba un poco tarde por la tarde. Lo importante eran esos libros. Cuando volví a la biblioteca, estaba sudando profusamente. El profesor Lee me vio todo sudado. Tomó los libros y dijo: no te dije que no tenías que apurarte tanto. Me sequé la frente. Tomé el autobús. No estoy cansado. La mirada del profesor Lee pronto se vio atraída por esos libros viejos. Los revisó uno por uno con cuidado. Cuanto más miraba, más sorprendido estaba. Después de un buen rato, finalmente suspiró. Xiao Jian, has hecho un gran trabajo. Esta vez espera a que informe al líder para que te dé una bonificación. Esta vez no me negué. Estoy muy pobre. La palabra bonificación realmente es atractiva. Incluso si fueran solo 10 yuanes me aliviarían un poco la situación. Pero el profesor Lee se fue toda la tarde. Esperé hasta casi la hora de salir y no volvió, así que terminé de limpiar. Cerré la puerta y me preparé para irme. Al salir de la escuela, me dirigí a tomar el autobús. Cuando escuché que alguien me llamaba Hyun-chen, me di la vuelta. Y era Heu Kingan, que había ido a la casa de los Su hace unos días. Empujaba una bicicleta y llevaba una camiseta blanca. Al verme apuró el paso con la bicicleta. Con una gran sonrisa le pregunté a la tía Yun: y supe que trabajabas en la Universidad de Pekín. Este lugar está bien. Dije que solo estaba limpiando adentro. Heu Kingan se sorprendió un momento, pero rápidamente reaccionó. Limpiar también está bien, es como yo. Ganamos dinero con nuestro propio trabajo, somos de la clase trabajadora. Hizo una pequeña broma, no mostró ninguna expresión especial por las palabras limpiar. Me reí con él. ¿Me buscaste por algo? Heu Kingan se sonrojó un poco. No es nada importante. Es solo que dijiste que estarías libre el domingo. Admitió que le caí bien.
No solo porque mi personalidad parece amable, sino también porque soy guapo. Así que hoy no pudo evitar venir a mi lugar de trabajo. Impaciente por avanzar en nuestra relación, no me negué. Entonces nos vemos mañana en el parque del pueblo. Claro que sí. Heo Kingdom asintió de inmediato, tan emocionado que su voz se elevó un poco. También me reí. Nos vemos mañana. Los dos estábamos hablando en la puerta de la escuela. Zhou Zesen, que salió con su Van Row, lo vio de lejos. Inmediatamente le tiró de la manga. ¿No es ese el chico de la biblioteca? ¿Acaso tiene novia? No puede ser. Zhou Zesen dijo con un tono de decepción. Estaba pensando en que la biblioteca abrirá la próxima semana. Para acercarme a él, su Van Row siguió su mirada. Y luego la retiró con indiferencia. Ustedes no son del mismo mundo. Tampoco son compatibles, no te metas con él. Su opinión sobre mí ha cambiado un poco, pero eso no cambia. Que solo soy un chico pobre del campo que no terminó la primaria. Y Zhou Zesen es igual que él, además de ser estudiante de la Universidad de Beijing. También tiene una buena familia. Dos personas claramente incompatibles juntas no pueden tener un resultado. Zhou Zesen hizo un sonido de desaprobación. Van Row, ¿por qué hablas como una vieja? Ahora se promueve el amor libre. ¿Qué importa si son del mismo mundo o no? Además, solo dije que es guapo. No dije que necesariamente lo voy a perseguir. Ella tiene un carácter un tanto despreocupado. Ya ha tenido 2 novios antes. Tampoco cree que tener novio signifique que debes casarte. Su Van Row le lanzó una mirada de advertencia. No te metas con él. No le gustó, pero al fin y al cabo mis padres quieren reconocer a su hijo. No. Zhou Zesen puede jugar con los sentimientos y además ahora parece que me llevo bien con Heo Kingdom. Aunque él todavía cree que estoy por encima de Heo Kingdom. Pero al menos la brecha no es tan grande. Solo quiero casarme tranquilamente. Sería un buen final. Zhou Zesen se sintió extraño. ¿No lo conoces? ¿Por qué lo proteges tanto? Su Van Row no le hizo caso. Se dio la vuelta y se dirigió a un restaurante cerca de la entrada de la escuela. Vamos a cenar. Tengo que practicar fútbol esta noche. Zhou Zesen la siguió rápidamente. Mañana es domingo y no hay clases. ¿No vas a casa? Hace tanto calor. En la escuela no es conveniente bañarse, hay que hacer cola para ducharse. De alguna manera su Van Row recordó. Mi aspecto cuando salí del baño ayer. Se distrajo un poco. Y luego soltó una frase. No es conveniente. ¿No es conveniente? En casa es lo más cómodo. ¿Cómo puede no ser